que ya le he Ya, dado. lo de siempre, ya Eso sabemos. es, ya en teoría, Jan, ya Ujú. estaríamos en directo, ¿vale? Lo que pasa que Vale. haz las comprobaciones nuestras, como... Sí, que salte todo esto y demás también. Eso es, Ya eso es. sabemos. Mira, sí, ya A ver. salta la emisión en directo y déjame que escuche, porfa. Sí. ¿Qué tal Vale, se y se oye? escucha, sí, se escucha ¿Se escucha también. bien? Se escucha Perfecto. guay. Lo de siempre, vamos a hacer la espera mientras yo también voy publicando en redes y Sí, tal. vamos preparando todo el Hoy asunto. la verdad, tío, que es que esto está siendo pero de locos, ¿eh? El tratar de emitir en directo cuando no te encuentras en tu domicilio, tío. La Ya, a verdad es ver, cuando no que estás en tu zona de confort es normal. es complicado, porque siempre hay, bueno, estoy con mi micrófono este auxiliar de Sí, para salir del paso y eso, y bueno, pero nada. Vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Entonces vamos a esperar un poquito. Vamos a sí, lo de esperar. siempre. Esperamos los 5 o 10 minutos, 5 minutillos de Que cortesía. ya sabes Hoy que como mi hemos empezado un poco minutos más de tarde. cortesía, quien me conozca va a decir, "Joder, este no respeta los minutos, en verdad, porque digo 5 minutos y es mentira. Ya, y a los 2 minutos ya estamos Eso es, dándole caña. eso Pero es. bueno. Pero bueno, vamos a hacer las publicaciones, como digo yo, pertinentes y listas para el espectáculo. Ujú. Y poquito más. Tengo aquí el chat puesto ya, así Más que que ganas, perfecto. bueno, vamos a tratar de hacer, eso sí, Jan, un directo un poquito breve. No nos vamos a extender Sí. tanto como el resto, pero más que nada por lo que te digo. Como me encuentro yo también de viaje y eso, es un poco más complicado poder Ujú. organizarse. Y bueno, si se escucha algún tipo de chillido o algo, es porque tengo por aquí el canijo, que encima, como está lloviendo, poco se puede hacer. Pero bueno, Ya, me sale, pero imagino. lógicamente el pobrecito también hay que entretenerle en casa y da gracias que Eso tengo una es. casa grande, ¿eh? Pues si tuviese una casa más pequeña, telita. Sería la leche. Eso es. Bueno, a ver, yo ya te digo, yo he vuelto de viaje hace nada, un par de horas. Hemos estado allí un poquito en Alicante. Qué gusto. He conocido Murcia. ¿Has Y conocido oye, dentro de Murcia? lo que cabe, sí, no había conocido Murcia antes. Y oye, tiene una tienda de cómics, Yakata creo que se llama, que oye, merece mucho la pena visitarla. Pero bueno, Alicante ya sabemos, Alicante capital tiene una que es Ateneo y es la mía de referencia, macho. He encontrado joyetas ahí, vamos. Además, me encanta, Jan, porque es que tu ciudad que pisas o cualquier sitio que Hombre, pisas, claro, donde veas algo que sea de mangas o algo, vas pero de golpe. Eso me encanta. evidentemente, evidentemente. O sea, fíjate, para que te hagas una idea, esto que hay aquí, ¿vale? ¿Vale? Que está nuevo en el setup, no lo verás tú bien, pero es un número es una historia especial de Marvel que se llama Trouble o Ujú. Problema. Y para que te hagas una idea, cuenta la historia de cómo realmente la tía May es la madre de Peter Parker. La tía May es la madre de Peter Parker. Sí, o Muy sea, es bien. una historia de Marvel de estas, pues digamos, una línea paralela o algo así en la cual, pues la tía May y la madre de Peter Parker se conocían, eran muy amigas y tal, pero llega un punto en el cual de repente la tía May, pues se lía con el padre de Peter y al final se queda embarazada. O sea, es una movida muy rara y decide nunca decírselo a Peter Parker. Y es canónico, o sea, supuestamente esto es canónico porque esto es de Marvel, no es Sí, 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 algo sí. que digan se lo han inventado. O sea, es una cosa muy rara, en fin. Yo me he Y como traído, eso, esas cositas, yo me he traído para matar el tiempo otra vez para volver a leerme los Secret Wars. ¿cómo no? No, la Y verdad es que, sí, sí, sí. Y bueno, ya sabes que estoy ¿mm? con Jujutsu Kaisen también. ¿Cómo no? Sí, O sea, ese manga barra anime con ese sistema de poder tan poco confuso. sí, mira, nos saluda Keiner que dice: Hola, soy nuevo, muy buena, Keiner. ¿Qué pasa, ¿Qué Kenner? pasa? Bienvenido. Bienvenidos. Pues mira, si quieres te explicamos un poco nosotros de qué vamos. Nosotros normalmente hacemos reacciones al capítulo del manga de One Piece. Lo hacemos todos los Ujú. fines de semana y aprovechando los parones siempre solemos meter un charlando como es el de hoy. O sea que te invitamos por si no sigues el manga o no ves el manga de One Piece, porque no solo hablamos de One Piece, sino hablamos Ujú. de tipos de mangas, animes. En este caso vamos a hablar un poco de Dragon Ball Daima, vamos a hablar también de Solo Eso Leveling, es. de Dan Da Dan. Bueno, pues vamos a ir hablando según lo que vaya saliendo. Incluso fuera de mangas y animes podemos también llegar a hablar un poquito pues de otras cosas, de películas Leche, y de series. lo que acabo de comentar, que la historia está de Marvel, Exacto, de Spider-Man. exacto. Entonces nada, Así que, Keiner, bienvenido. Eso es. siéntete libre para preguntar, para decir, para proponer lo que te apetezca, porque esto es un poco más, es menos lineal, es mucho más abierto y libre. Exacto, exacto. Exacto, y nada, bienvenido. Y pues eso, estamos esperando ahora a ver si se va.
se va juntando más gente y si no, pues ya comenzamos y Ujú. charlamos un ratito aquí entre todos. Sí, sí, por supuesto, las que haga falta. Mira, Krungol por aquí también le tenemos. Muy buenas, Krungol, ¿qué pasa? Coño, mira, y conoce a Ateneo. Porque me Y ya. parece, si mal no recuerdo, Krungol, tú eres de allí, de hecho, me parece. Ujú. Es que Krungol creo que es de Murcia, me pareció verle ¿Ah, en sí? Instagram. No sé, Ay, corrígeme no. o es porque te vi en un evento que estabas en Murcia. No sé si puede ser o no. O sea, Mm. que nos diga Krungol. Y si en Yakarta no me atendió Enrique, me atendió una chiquita muy maja también, o sea, muy bien. O sea, encontré además cómics de Shintaro Kago, cosa que no encuentro habitualmente en Madrid. O sea que encantadísimo, la verdad. Joder, ¿te acuerdas lo que tardé en encontrar ya lo de desaparecido? Buah, ya ves. Pues ahí, tío, a ver, yo tengo digamos, estoy haciendo un top, ¿vale? A ver, a Barcelona lo siento, pero no le gana a nadie en cuanto a cómics, es verdad. Barcelona para mí es el top del top de lo que es el tema de cómics, manga y de todo, ¿vale? Lo siento mucho, sí, yo nunca lo habría dicho, pero Barcelona, top. Pero Alicante, para mí Alicante, o sea, esa tienda de Ateneo y Elche y alrededores también, buenísimo. Y Murcia me sorprendió, la verdad, me sorprendió para bastante bien. Dice que bueno, yo soy un gran fan de One Piece y Dragon Ball. Pues bienvenido al Pues camarote, mira, Roger. mm, mira, y dice Krungol que vive entre Alicante y Murcia, Orihuela. Qué bueno, qué O sea, bueno. tengo ganas de visitar Orihuela, la verdad. Tengo muchas ganas de visitarlo porque siempre lo he escuchado, pero al final, por H o por B, como siempre voy directo a Alicante, pues no me lo conozco igual. Otro para ti, Así Krungol, que otro para ti, un saludito para ti. eso Muchas es, gracias de nuevo por estar aquí echando el tiempo con nosotros, que hoy eso apetece, es. ¿no? Por si hace malo. Ya de paso vamos a darle aquí Y cañita. vamos a ser sinceros también, después de este nuevo acontecimiento histórico que hemos Ahora vivido vamos a este hablarlo, lunes, vamos a hablarlo. Vamos a madre hablarlo mía, porque de hecho, mira, vamos a empezar. Empezamos, Jan. Yo ¿sí? creo ya y que se vaya uniendo la gente y además vamos Venga, a dale. directamente a hablar del apagón y recomendaciones de apagones. Venga, A dale, lo que lío. vamos. Muy buenas a todos, bienvenidos al camarote de Roger, un especial otra vez, volvemos con la sección de charlando, que ya hacía Ujú. tiempo, ¿verdad, Jan? Ya hacía bastante Sí, tiempo que no le dábamos cañita a esto, ha sido porque, bueno, entre unos y otros no hemos podido nunca en estos parones volver otra vez a esta sección, pero otra vez la retomamos y con mucha fuerza y con mucha ganas sobre todo de hablar más cosas que no sean solo de One Piece y del manga de One Piece. Por eso cierto, es. para los que estéis ya que nos sigáis de siempre, antes de nada avisar, por favor, aquí como es un charlando, vamos a tratar de hablar de One Piece cosas que no sean del manga, ¿vale? Que estén solo en el anime, para la gente así que simplemente siga el anime, pues para que se puedan unir en este tipo de secciones como charlando y puedan participar perfectamente, ¿vale? Así que vamos a tratar de mantener un poco los spoilers de One Piece, un Al poquito mínimo. al mínimo. Hombre, si se escapa alguno, pues lo siento mucho, es lo que hay. A Pero ver, el tema de eso anime es. yo creo que hasta ahí se puede llegar. Si hay alguien que diga, no, yo voy por atrás, pues oye, que avise. Y por cierto, Keiner, saludo a Venezuela. Creo que hay gente que nos Sí, sigue también señor. en Venezuela, pero hay pocos de Venezuela que hablen aquí y que participen en el chat, así que oye, mira, de Efectivamente, lujo. un saludito, Gainer, un saludito allí de Venezuela. Yo tengo también gente conocida de Venezuela, así que un orgullo conocer a venezolanos. Exactamente. Poquito a Eh, poco el camarote va cruzando el charco y oye, se agradece. y para agradecerlo, como no, recordar lo de siempre, antes de comenzar, que por favor activéis la campanita de notificaciones, que le deis un fuerte like para seguir apoyando nuestro contenido y que podamos ir a más. Y sobre todo, una cosa también muy importante, que os suscribáis a nuestro canal, el Camarote Roger. Muy fácil y muy Eso es. sencillo. El camarote de Roger. Luego también, si nos queréis seguir también por el resto de redes, tenéis los links en la descripción, mismamente de aquí, de este propio directo. Y también lo mismo, el camarote de Roger. Muy fácil y muy sencillo. Y sobre todo, muy importante, por favor, el like y suscribiros, que es para tener una ayuda y un poquito más que podamos llegar a más gente. Y si tenéis con quién compartir este contenido, más de lo mismo. Así Ujú. que lo dicho, yo creo que vamos a comenzar, Jan. Vamos a Vamos al comenzar lío. con este evento que hemos tenido aquí. Bueno, Keiner, a lo mejor quizás lo puedes saber por redes o no, no lo sé,
pero aquí en España hemos sufrido el famoso apagón el lunes, que el lunes no me acuerdo, 28 de abril creo que era. Ujú. Sufrimos un apagón aquí en toda España, nos quedamos sin red, nos quedamos sin electricidad y sin nada. Por desgracia en vuestro país y en países vuestros conocéis muy bien qué es esta situación, pero nosotros no la habíamos vivido así. Y bueno, fue un poco, la gente, la ciudadanía se comportó muy bien y tal, no vamos a Sí. mencionar políticos, pero Eso no es ciudadano, ¿vale? Pero no por vamos a eso, entrar en ese tema. por eso te digo, entonces sufrimos un gran apagón y que mejor nosotros, que nuestro mundo es el tema del manga y del anime, pues a Jan se le ocurrió una cosa, igual que a mí, de decir, bueno, pues vamos a mandar una recomendación en caso de apagones o si el mundo creemos que se va a ir a la mierda, cómo poder salir del paso si sobrevives. Y en este caso, Jan, por favor, comenta qué fue lo que explicaste y qué manga recomendaste o anime que es fundamental y además que te enseña muchas lecciones de vida desde cero. Por favor, A Jan. ver, más que lecciones de vida, lo que yo recomendé es, si en algún momento la civilización se va a hacer puñetas, una forma de empezar de cero sería cómprate o léete o imprímete donde sea Doctor Stone. O sea, porque para los que no lo conozcáis, Doctor Stone básicamente es, durante 3.500 años la humanidad es convertida en piedra. ¿Vale? 3.500 años en los cuales se queda todo parado. Y de repente, un chico que se ha convertido en piedra, que se llama Senku, despierta y es volver a la civilización actual desde cero. Pero desde cero, 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 cero. O sea, aprovechar los recursos naturales de la vida, pura Ujú. y duro. O sea, se acabaron las tecnologías y se acabaron todo. Y es un científico, Senku. Eso es. Bueno, Y es científico desde el no, ¿verdad, principio. Jan? Corrígeme, es va a aspirar a científico. A ver, realmente hay una pequeña trampa. Y es que Senku es una mente Privilegiada, eso absolutamente es. privilegiada. O sea, un crío que con 5 años prácticamente era capaz de hacer un reactor nuclear, pues a ver, no es lo mismo, pero te explica de forma muy, muy detallada y muy pasito a paso cómo hacer pues jabón, cómo crear sistemas de poleas, todo, 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 hasta medicamentos. O sea, muy, pero que muy recomendable, Doctor Stone. Si queréis, lo primero, una obra de arte, porque para mí Doctor Stone es una obra de arte por la historia y por el dibujo, porque volvemos a hablar de Boichi, al que ya Eso es. conocemos con ese dibujo que tiene. Pero además es una historia que engancha. No es solo por los inventos que se hagan, sino para qué se utilizan esos inventos y cómo los consiguen en una época en la que no hay recursos ninguno. Por tanto, para mí la recomendación, siempre que haya un apagón o lo que sea, Doctor Stone. Es que además Hay que releerlo. él volvió a inventar el teléfono. Es bueno el teléfono, Bueno, los drones, sí, todo. bueno, claro, efectivamente, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Ujú. De los comienzos Sí, de qué salió, ¿sabes? Además, Senku es... fue increíble. Yo me acuerdo que cuando comencé a ver Doctor Stone, al principio yo no sabía de qué iba esta vaina. De hecho, me parecía hasta un superhéroe, que de hecho es un superhéroe, porque es el mayor de los superhéroes, si te pones a pensarlo, porque es el más, Hombre. es Ujú. humano y gracias a él y a su cabeza lo que consigue avanzar una civilización. Y no solo él. No olvidemos también del Ese era el padre. resto. Ujú. Eso es. Pero sí, Pero no hagas spoilers de eso. eso Pero el es. padre también te da sale la lagrimita. O sea, es Sí, sí, como, "Uy, sí. qué bonito". Queda Ay, muy mira. bien. Queda muy bien. Y por cierto, no había leído el chat, pero bien lo de Keiner por decir que va por el arco de Dressrosa, entonces tampoco vamos a hacer mucho spoiler. Exacto, exacto, Keiner. Vamos a tratar de hablar así más o menos para ajustarnos en por dónde vas. Si tienes alguna duda o tienes alguna teoría o algo que relacionar con One Piece, no te cortes. Aunque nosotros O de estemos muy Dragon Ball. avanzados con el tema del Ujú. manga, no te cortes. Si queréis, dejamos One Piece para el final Eso es. y nos vamos directamente a Dragon Ball, que era algo que teníamos muy pendiente, Que ¿verdad, tenías ya Jan? muchas ganas tú, ¿eh? Que tenía muchas ganas de hablar un poquito de Dragon Ball. ¿Te acuerdas que yo corté las reacciones que estaba haciendo de capítulos? Te dije, porque yo perdí la esperanza. He de reconocerlo, sí, yo lo siento. Yo puede que sea un super fan de Dragon Ball, pero hay hasta ciertos límites y cierta manera. Y a Dragon Ball Daima yo no se la voy a dar por 3 capítulos muy chulos, que sí, que están muy guays, que a nivel de animación han sido brutales, que el tema de esencia, bueno, vamos a mencionar la esencia, vamos a dejarlo un poquito también apartada, porque para todo el mundo, para muchos seguidores, la esencia es todo. Me refiero, Sí, pero ven una cosa de Goku, ven chillar por demás y ya lo mencionan que es esencia. a Si ver, queréis para mí lo esencia, de... mira, Es que tengo que tomar un poco el micro. si queréis hablar algo de esencia y que está fuera incluso de la propia serie, iros a la película de Fusión.
que se titulaba así en castellano, de Así, Dragon Ball Z. la de Janemba. Y eso ahí veréis lo que es una esencia. Por ejemplo, con el Super Saiyan 3. Una acción que tiene Exactamente. de película. Yo siempre me voy a ir ahí. ¿Y queréis una esencia de serie? La pelea entre Goku y Vegeta. Fíjate lo que te digo. No, me voy a ir al último arco, a la última saga, la de Buu, de Dragon Ball Ujú. Z. La pelea Sí, entre Goku y Vegeta, eso muestra lo que es la esencia de un Saiyan. Y para el que no la totalmente. entienda, que lo pregunte y se lo explicamos. El por qué. No, pero tienes razón en ese sentido de que, aunque no sean canónicas, las películas. Uf. Ah, mira, Anunnaki está por Anunnaki, aquí. ¿qué pasa? Un saludito. ¿Qué sucede, Barba Negras? Bueno, a Sí que ver, sí. cada día un poquito más blanca, pero ahí va. El Jan es más tirando el Shirohige. Yo soy más un poco Sí, Kurohige. exactamente. Eso es. Ah, mira, dice, tengo una duda sobre Dragon Ball Adelante, Daima. Keiner. Suéltala. Adelante, tú suéltalo. Suéltalo. Nosotros vamos ahí a... A Como te pincho. decía, el tema de las películas y todo eso, que no sean canónicas o no, muchas veces dices, bueno, vale, no son canónicas, pero oye, eso no impide que no puedas disfrutar de una animación buenísima, la verdad. O Sí. sea, buenísima. Entonces, y lo que dices tú, esa transformación de Goku en Super Saiyan 3, en el cual cambian esos colores así de esa manera que dices, muy, muy buena. Vamos a ver. Además que en Eso el es. momento en el que Janemba se convierte en su forma demoníaca final, te cagas encima. Vale, tú te estabas Ah, refiriendo a la fusión, no a Dragon Ball Daima, ¿verdad? exacto. Vale, Sí, sí. claro. A la película de fusión, como tú decías. Sí, 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 claro. Es Esa que transformación en Super Saiyan 3. además, fíjate, ahí nos dieron bastante fanservice, como se podría decir, ¿no? Porque Ujú, nos trajeron casi todas las fusiones que habían hasta el momento funcionando, salvo la de Gogeta, que fue sí. novedad ahí, pero bueno, vino la fusión. Nos dieron la transformación de Super Saiyan 3 de Goku, que para mí Ujú. es de la más bonita que hay, ¿vale? Quitando Dragon Ball GT Super Saiyan 4, que también me parece una pasada. Como Es siempre digo, así. Pero es bonita, como tú dices. ¿cómo es, Jan? Bonita, pero poder de... De mierda. De más. Sí, es cierto. O sea, pero también te digo una cosa, es lo que sucede. Como se trata con los sonen, en todos los tipos de sonen, siempre tiene que suceder lo de siempre. Hay una transformación, pero luego siempre aparecerá un enemigo más fuerte. Entonces, al final pasa lo que pasa. Y mira lo que dice Krungo, el Doctor Stone la tengo pendiente y ahora me da más ganas de verla. ¿Es de Boichi? Sí, he leído mangas de Boichi de One Piece y son oro puro y Sí, para mí me gusta más GT que veréis. Daima. La historia La de Ace, historia entiendo de que te Ace es refieres, ¿no? cojonuda. Muy Es buena. buenísimo, la verdad. Y fíjate, ahora que digo de Boichi, tengo que terminarme de leer Sunken Rock, que también es de Boichi, y no he podido. No sé por qué, siempre lo he dejado a medias. Y sí que es cierto que lo que dice, aunque GT no fuera obra de Toriyama, para mí tiene casi mejor historia que Daima. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver, es una... Pero Sí, es diferente, digámoslo así. son historias muy parecidas, en verdad. Se han estado. Dragon Ball Sí, Daima, lo que siempre se estaba hablando desde el comienzo. Se ha estado mucho. Se hablaba mucho que era, pues eso, como algo por sacar de Dragon Ball GT, ¿no? Algo más hmm, cercano por ser una obra de Akira Toriyama, etcétera. Quiero exactamente. recordar para la gente que también ha estado criticando pues Dragon Ball Super, que decían, ya, pero es que Dragon Ball Super también era Akira Toriyama. Dragon Ball Super fue de Toyotaro desde el comienzo. Y Hmm, Dragon Ball Daima, si mal no recuerdo, creo que también es de Toyotaro. hmm. Creo. Claro, pero es que es exactamente lo que dice Keiner. No es canon. Es que no puede ser canon porque es demasiado, digamos, fuera de lo que es Dragon Ball. Es canon, Y- es canon porque lo confirmó, perdona, Akira Toriyama. Pero, en un escrito que dejó. Pero el problema que hay es que yo más que canon, yo le considero una ova. Como el hermano exacto, como exacto, el hermano de Vegeta. La exactamente. Marvel historia, no existe realmente. como lo de Bardock, la historia de Bardock. Yo lo considero que son ovas, que no tienen nada que ver con el tema del canon. ¿Qué Exactamente. cuenta Pues antes de los eventos una de precuela. Majin Buu? Es una precuela. Sí, Eh, básicamente es eso, es lo que dice CEMAC, un poco así, es un OVA, no es un capítulo realmente canónico como tal, te puede encontrar algunas cosas, pero es similar casi como las películas, aunque bueno, creo que, a ver, a mi forma de ver, lo siento mucho, pero para mí Daima era solo un anuncio muy largo de cómo venderte skins para el Sparking Zero y para el Kakarot, ya está. exacto, O sea, es que exacto, entendí de esa manera, porque realmente había exacto. momentos en los cuales decías, la historia esta que es, ¿qué estoy viendo? O sea, la gente decía esencia, no, no es esencia, lo siento mucho. O sea, eran chistes de caca, culo, pedo, pis muchas veces, y era como para decir, pero de Fue verdad me muy estás contando rápido. esto.
Fue Sí, demasiado no, rápido. Y claro. además se dejaron muchas cosas de en medio. Ya Ujú. todavía mi reel ya no está preparado de Piccolo, pero es cierto que, por Lo ejemplo, sé. personajes como Piccolo a día de hoy en Dragon Ball Daima no sabemos para qué narices salieron. Porque, por Igual que ejemplo, Bulma. igual que Bulma, efectivamente, a Gohan directamente se lo quitaron del mapa. O sea, es No, que no. ni aparición ni nada. Mira, Eh, esa sí es esencia de Dragon Ball, dejar a Gohan humillado. Sí, totalmente otra cosa igual, porque siempre O estamos sea, hablando que el humillado era Vegeta y el que humillado también. realmente de Dragon Ball, y esto lo he dicho yo, es Gohan. Pero claro, a ver, ¿por qué? Porque al principio Toriyama decía que Gohan tenía que ser el protagonista, pero la gente decía, no, 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 queremos más Goku, es lo que pasó. Ya, O pero a ver. sea, ha sido siempre así. Entonces, bueno, dijo Toriyama, venga, vale, pero a Vegeta lo voy a seguir dejando humillado. A ver, yo entiendo el protagonismo de Goku porque al fin y al cabo Bola de Dragón nació de Goku, de este Exactamente. personaje. Entonces, Claro. yo sí que puedo entender que tenga que ser el personaje más top, Principal. efectivamente, el más principal. Es cierto Ujú, que le acompañan otro tipo de personajes muy principales también, como en este ujú, caso es Vegeta y en el otro caso pues puede ser Gohan, puede ser Piccolo. Y algo ujú. que ves, por ejemplo, que se le puede aplaudir a Toyotaro, es que en Dragon Ball Super, medio, que tampoco estoy de acuerdo, ojo, que ahora lo vamos a hablar, en Dragon Ball Super, ha querido igualarles a nivel de poder, ojo, que esto lo ha dicho Sí. Toyotaro. Y esto me parece un error, pero catastrófico, sobre todo por el tema del Piccolo Orange, Ujú. que se le equipare igual al nivel que pueda llegar a tener Goku y Vegeta con el Ultra Instinto y el Mega Instinto, ¿vale? A ver, eso no. Eso no va a Yo ser así. lo Pero veo una locura. Gohan Beast en todo caso sí que podría igualárselos o acercárseles muchísimo. Ojo. Sí, de hecho, de Pero no hecho, el Orange Piccolo. De hecho, en la pelea esta que se da Ujú, de Goku, bueno, en el manga, que parece, ¿ves? A mí me parece una forma de cómo terminó ese capítulo bastante guay, que te lo dije ya, porque ves, queréis sí. esencia, eso para mí es una esencia, que es un combate de Saiyans porque por puro gusto, porque Por el quieren engorilamiento, decir, venga, golpe, golpe, efectivamente golpe. y desean, pues es que los Saiyans son así. Se Eso es. retan y de hecho, gracias a esos combates es como salen siempre más fuertes. Pregúntale a Broly, que consiguió dominar el Super Saiyan. Exacto, exacto. ¿Eh? Entonces, hasta ahí lo puedo ver porque Goku, como que cuando empezó el combate contra el Gohan Beast, como que ahí dijo, cuidadito con este, y medio que frenó el combate, ¿no? Ujú, También me parece un error, sinceramente, no es por nada, porque yo puedo entender que tenga unas capacidades como Freezer Gohan, sinceramente, ujú. porque es muy parecido también a Freezer, en que entrenan Sí, dos momentos y ya son mega fuertes, sí. hasta ahí te lo puedo comprar, pero hombre, no olvidemos que es que Goku y Vegeta llevan años puliéndose, además con Ujú, un dios de la destrucción, con un ángel, y precisamente es el ángel más top, quitando a su padre, que es el protector de Zenosama, ujú. y esto, hombre, te da mucho, ¿no? Te da mucha rabia, y después de haber visto la saga de Moro, donde tienes al hermano de Whis, lo siento porque no lo haya visto, pero le voy a decir el hermano de Whis, ahora no me sale el nombre. Merus. Merus, eso es, muchas gracias. Que ¿Eh? gracias a Merus, Para un nombre que me acuerdo. consigue realmente dominar el Ultra Instinto y que de repente, pum, te lo quiten y empiezan a aparecer estos personajes, pues me parece un error. ¿Qué quieres que te diga? Pero porque es lo que te digo, siempre sucede así. Quiero decir, en el torneo de poder teníamos a Jiren, ¿vale? Goku domina el Ultra Instinto, supuestamente, ¿vale? Y con eso le pega la paliza a Jiren, aunque luego después necesite también de Freezer y del Android 17 para terminar no derrotar del todo a Jiren, sino sacarlo de ahí del, ay, del suelo, vamos. Del suelo, sí, de Sí, tirarle el tatami, vamos. eso, tirarle de ahí de la plataforma, Eso vale. es, que no es tatami, pero bueno, Y vale, luego sí. de repente, vale, tenemos a Jiren, que es el más top de los top y que está incluso al nivel de un dios de la destrucción. Venga, vamos a sacar otro personaje más fuerte. Ahora, ¿por qué? Porque Potato, ¿vale? Porque Potato. Bien, entonces, y así va a ser todo el rato. De repente te ponen a Gast, ¿vale? Y Gast puede con ambos. Y de repente aparece Freezer y he hecho 3 abdominales y ahora tengo otra formación nueva. Mirad, en negrito ahora. O sea, antes color base normal, dorado, ahora negro. Lo siguiente que será azul o algo así, ¿no? O sea, Freezer se ha, digamos, añadido a la moda de los colorinchis también. Sí, sí, pues es cierto que, Entonces, fíjate lo que te digo, entre el Gold Freezer y el Black Freezer me quedo con Black Freezer, ¿eh?
Es que Creo que le tiene da un más aspecto sentido. más siniestro para lo que es Freezer. El de Efectivamente, a Gold mí lo de Freezer Golden Freezer. me parecía que le habían pintado con un pincel ahí y le habían puesto porque es que no tiene sentido alguno. Porque y yo creo que lo querían igualar un poco a la transformación de Cooler. ¿Tú crees? Sí, a la otra transformación que dio Cooler, que Sí, la querían, cuarta transformación de Cooler, que se cerraba se le ponía la cosa hasta aquí y tal. pero poco Claro. más. No, no, Fíjate que a mí me dio la sensación de que Golden Freezer era como la parodia que hacía Freezer del Super Saiyan. sí, correcto. Entonces, para mí tiene lo que te dices mucho más sentido un Black Freezer, precisamente porque Freezer se basa en eso, en el poder de oscuro, la maldad y demás. Eso es, eso Y es, vamos al chat. eso es, Krungol. Mira, Krungol dice, yo tampoco sentí esencia en Daima, me pareció una historia anexada que quizá busque atraer a nuevas generaciones ya que no le vi el corazón que esperábamos los fans. Correcto, Correctísimo. eso es. Y lo que dice Kenner, a mí me decepcionó, no tenía ni esencia. Correcto. Totalmente. Exactamente. O Totalmente, sea, totalmente, porque la esencia supuestamente para todo el seguidor de Dragon Ball Daima, la esencia viene en que para hacer una transformación de Super Saiyan 3 a Super Saiyan 4 que salió, resulta que es que se quita la camiseta y ya está. De repente nace una cola porque patatas, porque seguimos sin explicación de esa cola cómo nace. Por ejemplo, en Dragon Ball GT se le da mucho más sentido. Que le pueda volver a salir sí. la cola, yo lo entiendo mucho más. O Pero sea, a que tenga ver, una lógica. O si no, crea un Super Saiyan 4 sin cola, no lo sé. claro, esto para los que somos, digamos, gente vieja, lo podríamos entender como que Daima, la explicación de Daima es, lo hizo un mago. O Sí, sea, referencia a los Simpson, por si alguna hay gente aquí demasiado joven, esto, lo de lo hizo un mago es un meme, pero es que realmente Daima para mí es un puñetero meme. O sea, porque realmente toda la historia se mueve a partir de que conocen a Neva. sí, Y de hecho, si os dais cuenta, podríamos establecer un paralelismo entre lo que es Neva y los poderes nuevos que tiene Piccolo. Porque el Orange Piccolo podría ser perfectamente un añadido. Igual que lo hizo Neva con Goku, lo teníamos con Piccolo. Quiero decir, a lo mejor es un poco enrevesado, pero para que me entendáis, Neva le da el poder a Goku para transformarse en Super Saiyan 4 porque le saca la esencia, el poder suyo, lo que sea. Y en la película de Dragon Ball Super Hero, que es canónica evidentemente, se pide el deseo a Piccolo de sacar todo su poder y además el dragón dice, le da un pequeño añadido. Es que es casi como un sí. reciclado Sí, de sí, sí, historia, a ver, claro que es casi como un reciclado. Pero es lo que te digo, con a ver, mucho fanservice. yo por ejemplo la transformación, Jan, te lo vuelvo a repetir, yo la veo Mm. bien siempre y cuando Toyotaro sepa adaptarla. A lo Ajá. que vamos es, error de Daima, terminas el capítulo de Daima, Mm. dices adiós y termina. No sé si es que terminó forzado, es decir, por lo que sucedió con Akira y Sí. que Akira tenía pensado darle otro tipo de final más canónico en plan, en sentido que iba a juntarlo con Dragon Ball Super, o si no, Mm. le acaba de dejar el marrón a Toyotaro y es muy fácil también sacar ese marrón. Siempre lo hemos hablado. A ver, Sí. puede suceder dos cosas. Por un lado, que Toyotaro coja y cuando continúe Dragon Ball Super, que por cierto iba a venir en abril y otra vez más nos ha dejado en abril sin manga, veremos a ver si en Otra mayo vez. ya lo vuelve a sacar, que coja Toyotaro y haga lo que muchos han hablado. Es decir, el sueño que tuvo Bills trata Ujú. del Super Saiyan 4 que aparece que mientras está en ese sueño ocurre. Luego llega Goku a la Tierra y les borran la memoria. O llega Goku a la Tierra, directamente dice Goku que no voy a sacar el Super Saiyan 4 porque patatas, o sea, sin explicación ninguna. A ver, Y, sí. a ver, espera, sí, es que te voy a Sí, sí, explicar sí. porque por la relación a que todo el mundo siempre le dice, ya, pero es que ¿qué pasó con Bills? Siempre y cuando esto sea canon y quieran medio meterlo. ¿Qué ocurrió en la Uy. película de la batalla de los dioses con Bills? ¿Por qué no se transforma? Pasaría lo mismo con Vegeta, con el Super Saiyan 3. Es que ni lo necesitó. Es más, si queremos un ejemplo, en esa batalla cuando Goku está en el combate con Bills, llega un momento que pierde la forma del Super Saiyan Dios porque ya no puede controlar el ki de Ujú. los dioses. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sigue dando batalla a Bills. Entonces, podría justificarse que no lo usó porque quizás no lo necesitó hasta tal extremo. Puede ser, puede ser. O si te vas a la versión del anime, lo mismo Mm. podría pasar en la saga que ocurrió con Black Freezer. En Black Freezer nunca se transformó con el Kaioken.
cuando lo habíamos visto en el torneo del poder. Por lo Exacto. tanto, lo puede usar el que se haya escondido alguna técnica, porque ya sabemos que Goku hasta que no se vea forzado al final del todo, no la saca. Entonces, o Goku se centró demasiado en querer conocer los poderes de un Super Saiyan Dios, o si no, pues bueno, pues tiene un marrón. Toyotaro, ¿qué quieres que te diga? A ver, es un poco parecido a lo que tú dijiste, lo hablamos una vez en el sentido de cuál sería el siguiente enemigo, cómo podrían relacionarlo con el mundo demoníaco y demás, y sobre todo el hecho de que para mí la sensación que me da es que Goku solo puede transformarse en Super Saiyan 4 en el mundo demoníaco, que es una transformación que únicamente puede alcanzar en el mundo demoníaco. Llámalo por lo que sea, porque esté Neva y tenga que ver con que tenga que tener a Neva cerca, ¿vale? Para poder transformarse. Porque de otra forma, si no es lo Pero que tú dices, ya ha dejado a Toyotaro todo el marronaco para intentar hacer que todo eso se reconcilie. sería una Porque, patata ya, ¿no? total, hombre, no sé, como al final todo Daima se basa en lo Imagínate, hizo un mago, imagínate que Goku dice, no, yo no me puedo transformar porque no estoy en ese universo. Y dice, pero, what the fuck, ¿qué cojones es eso? O sea, vamos a ver, ¿qué me estás es explicando ahí, tío? la única explicación que podrías tenerle a eso es que necesitas estar en el mundo demoníaco con esa atmósfera, con eso, con lo que sea, o que Buah. tenga que tener a Neva cerca, o que Neva realmente utilizase ese poder temporalmente para que Goku se pudiera transformar en eso. Y que una vez eliminas o sales de ese universo en el cual la influencia de Neva ya no existe, no puedes hacer nada, no puedes transformarte de esa manera. Y honestamente, a mí lo de que coja a Toyotaro y haga una ilustración en la cual salga Mr. Popo con los cuernecitos, ¿vale? Sí. Con los cuernecitos y diga, no, es que es canon. No, es que puede ser simplemente que le ha hecho ¿cómo decirlo? Joder, hoy no me salen las palabras. Ay, de esta, A ver, a no Akira te... Toriyama. Joder, homenaje. Sí, Que un le hizo un homenaje. homenaje a Toriyama, en el sentido de decir, mira, esta fue tu idea, tal, pero es que no le veo nada más a eso. Es que no le veo sentido ninguno. A ver, lo que dice Keiner, es una teoría de por qué podría suceder eso, Claro, pero claro, para mí sigue siendo totalmente. esto, es un OVA para vender DLCs y skins en videojuegos. Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver, Super Saiyan 4, todo el mundo queríamos que fuese un canon. En Super Saiyan Ujú. 4 todo el mundo queríamos que fuese canon. Esto, repito, podría, de verdad te lo digo. Por eso dije, ¿te acuerdas? Ya te dije en aquel momento cuando vi la reacción, ¿te acuerdas que te dije, bueno, venga, vamos a ver el lado bueno de las cosas, ¿no? De todo lo que ha sucedido. Para Dragon Ball Super, si quiere optar a un poder mayor con el Ultra Instinto, tanto que se ha especulado, por ejemplo, ese famoso besito, por decirlo así, hacia Dragon Ball AF. Oye, pues quedaría muy bien, imagínate un Super Saiyan 4 con el Ultra Instinto. Ya. Sería una forma de canonizar eso y encima de potenciarlo, tener una transformación así. Oye, a la gente le molaría ver al lomo plateado, ¿no? Como te Hombre, diría yo, es que es así, es que es así. Entonces, si aparece Goku así en el final, sería cojonudo. Ahora eso sí, no quiero diferencias con Vegeta, que no pase eso, ¿eh? Yo creo pasará. que deberían de ser así, que ellos tengan su transformación de Super Saiyan 4, que la tengan los dos y que cada uno luego ya lo potencie con uno con el ultra instinto, con el otro con el mega instinto este, con lo que sea, me da igual, pero que ambos sepan estar juntos. A ver, la idea sería eso, que hicieran equipo, pero al final sabemos que la esencia de Dragon Ball que quiere la gente es que Goku tenga poderes y más transformaciones y más no sé qué, y Vegeta siga siempre su estela, pero nunca llegando al mismo nivel que él. Porque en el momento en el que sabemos que Vegeta asoma un poquito la cabeza, hace ¡boom! Y se la bajan de nuevo. Sí, 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 totalmente, pero Porque bueno. al final es lo de siempre. La esencia de Dragon Ball es Toriyama creó un personaje que no le gustaba, pero que tiene mucho, mucho carisma, que es Vegeta, y tiene que quedar siempre por debajo de Goku. Sí, pero Eso sí que es luego lo esencia de que no Dragon Ball puede por sacar delante. el luego es un Gohan y que de repente porque se cabrea ya tiene un poder. Eso yo lo podía entender cuando se enfrentó contra Cell y tal. Yo hasta ahí Ya, te lo puedo comprar. Pero luego ya, pero, espera, ahora que dices eso, ¿no te suena un poquito a ti raro eso de poderes regalados que ya en la saga de Buu, Goten y Trunks pudieran convertirse en Super Saiyans así? bueno, claro, efectivamente, ¿Eh? y que luego hayan desaparecido el mapa, ¿eh? Porque si te Exactamente. das cuenta, los chicos son, en realidad, mira,
Estamos hablando de personajes, vamos a hablar de personajes ignorados. Personaje ignorado, Goten, más que Ujú. Trunks, Goten. Sí, El tercer, o sea, el segundo hijo de Goku. O sea, es que es ignorado por todos. Pero totalmente. por todos. No se le menciona nunca en nada. Y además parece como si tuviese un poder de mierda. Y estamos hablando de un niño que ni Sí. tan siquiera con esa edad Gohan pudo llegar al Super Saiyan primero. Y este Ujú, niño ya llega hasta el Super Saiyan 3, incluso se fusiona. O sea, ujú, ahora que eso son un es. poco más mayores, en realidad deberían de tener un poder, pero mucho por encima de los demás. Espero que con este capítulo que sacaron, que no me sale el nombre, de que hizo Toyotaro, este último manga que ha sacado de ellos dos, de la Sí, a historia. ver, lo de la patrulla de limpieza esa Sí, parece, yo porque puedo madre mía. entiendo que a lo mejor Toyotaro lo que quiere es recuperar un poco a esos Saiyans y volverles a dar algo de cierto protagonismo, porque es que si no, no lo vería normal. Claro, a Pobrecito ver, Goten. tú piensa en una cosa. Es decir, si atendemos a la saga de Buu, que era la última, Goku, con su irresponsabilidad absoluta, ¿vale? Le dejó el futuro de toda la Tierra a dos críos, ¿vale? Porque él mismo lo dijo. Dijo, podría haber derrotado a Buu, pero es que entonces se lo pondría fácil a los niños. Claro que sí, guapi. Y prefieres que simplemente dejar una amenaza a nivel mundial que puede exterminar a toda la población solo para tener fe en dos críos, cuando simplemente podrías haberte podido cargar al gordito y fuera, pero no, decidiste hacer eso. Que me parece bien, vale, esto es Dragon Ball, así tiene que ser. Goku hace tonterías y el resto tienen que ir a arreglarlas, como lo de Correcto. darle unas semillas en Zoazol, pero bueno, eso ya es otra cosa. A lo que voy es, volviendo al tema de la saga de Buu, es que al final es eso, se quería dar un protagonismo a los dos niños y a Gohan, de ahí lo de darle el modo místico este, que Hmm. le reventó a Super Buu, y luego ya, bueno, vino la absorción, pues ya está. O sea, porque siempre tiene que hacerse el villano más fuerte hasta que ya tiene que venir Goku a salvar la papeleta. Pero bueno. Exacto, exacto, Y exacto. muchos dirán, no, es que con Cell Gohan sí que pudo ya, pero tuvo que venir la escena épica del Kamehameha padre-hijo. Ya, claro, Pero bueno, totalmente, por cierto, buen totalmente. ataque en los Budokai. Sí, desde luego, vamos. Y en el Sparking Zero también, ¿eh? O sea, es También, bastante guay. también. Bastante guay. Por eso te digo, entonces, vamos a ver cómo Toyotaro lo medio arregla. Lo que sí es que no puede desaparecer. Y yo siempre también he dicho una cosa. Porque dice todo el mundo, no han explicado nada. Yo siempre digo que, ojo, porque también tiene que salir el manga de Dragon Ball Daima. Si sale el manga de Dragon Ball Daima, puede que ahí aprovechen y pongan unas, no sé, algunas escenas finales cuando termine todo para simplemente poder explicar esto. Si es que lo Hombre, canonizan. estaría bien. Porque ya lo han dicho que es canon. Entonces, no lo sé. Vamos a mí me pareció Dragon Ball Daima entretenido, punto. No hay más. Sí, a ver, No es hay para más. ver Tiene ahí cuando no cosas. tengas otra cosa. Tiene dos capítulos. Tiene dos capítulos y Ujú. punto. No tiene nada más. Es que es así. A ver, tiene dos capítulos y porque son fanservice. El fanservice que queríamos ver del Super Saiyan 3 de Vegeta, que ahí yo di palmas con las orejas, lo reconozco, porque Vegeta es mi personaje Lo favorito. estábamos deseando ¿Eh? todo el mundo. Eso es. Y luego después el Super Saiyan, aunque realmente parecía más un macaco que otra cosa, porque esos antebrazos como Popeye, era como, vale, ok, vamos a decir que es su esencia de simio, pero Sí. quedaba rarito. Quedaba rarito. Esas gigantes manos, ya te digo. Sí, sí, o sea, era como, vale, eres un Super Saiyan 4 un pelín A deforme, ver, pero bueno, en fin, está chulo porque ha querido meter es vistoso. Un Hmm, Gogeta en quinta forma, ¿no? El Super Gogeta este. hmm. Y queda bien ese pelo, ¿no? A mí me hubiese gustado que lo hubiese hecho como el de Dragon Ball GT y así nos hubiésemos quitado de historia de diseños. Yo creo que el de Dragon Ball GT era preciosa esa transformación y va a Sí. seguir siendo preciosa. Ha sido muy bonita siempre y me dio un poco pena que no la hubiesen canonizado. A ver, ¿Lo han medio realmente, hecho? Sí, ujú. pero Si quieres decir que es canon ahora con esto, pues sí, puede valer. sí, se podría decir. Uy. Entonces, a lo que vamos. Yo creo que con Dragon Ball Daima, Jan, vamos a finiquitar de esto. Bueno, a no ser Sí. que la gente en el chat A ver, quiera decir si algo. los que están por ahí leyéndonos o escuchándonos o lo que sea quieren añadir Claro, algo, adelante. efectivamente, Antes de que pasemos al siguiente tema. darle cañita y darle preguntas. A ver Ujú. si queréis comentar algo más de qué os pareció a vosotros Dragon Ball Daima, que pensáis que en Eso Dragon Ball es. Super viene.
porque yo creo que en Dragon Ball Super lo que viene es pues directamente algo con el tema de Freezer y a ver cómo pueden llegar a tener un poder parecido. Espero que el Ultra Instinto no quede desaparecido, porque para mí fue de lo más bonito que hubo de transformación, sinceramente. ¿Qué quieres que te Mm. diga? Me da igual lo del pelo blanco, tal. A mí el pelo blanco me pareció espectacular. Porque bueno, el pelo blanco, vale que siempre se asemeja mucho con el envejecimiento y tal, pero también queda muy bonito porque el pelo blanco también, si os dais cuenta, muchas veces siempre es como una referencia hacia los maestros. Eso es, a la sabiduría. Entonces, claro, exacto. Entonces a mí me relaciona también mucho con el tema de sabiduría y más, sobre todo, precisamente que es el ultra instinto, que es sabiduría, que es Mm. llegar a no pensar para poder llegar a hacer todo tipo de movimientos sin pensamiento alguno, para poderlo. Eso O sea, es. me pareció una explicación perfecta y además en arte marcial siempre se ha hablado mucho de eso, ¿no? De llegar a ese punto de que te salga autorreflejo, ¿no? Que es por reflejo ya, sin pensar, te sale todo ese tipo de movimientos que queda muy guay para anotar. Y pues bueno, Sí, salvo que el exacto. chat no quiera volver otra vez y quiera decir algo, Jan, vamos a pasar directamente ya a otra Vamos al cosa. siguiente, ¿no? Mira, el nuevo volumen de Dragon Ball debería mejorarlo. Sí, claro, correcto. Keiner, eso Ujú. es. Exacto, eso es lo que queremos. Claro, de hecho, creo recordar que se había como redibujado el último número, la pelea que había entre todos los Saiyans, y habían metido un poquito más el dibujo y tal, un poco Portada más de al 10. estilo. Se me ha olvidado decirlo. Perdona, Jan, que te haya Sí, cortado. no, no, no pasa nada. Si tienes toda la razón del mundo, era una portada buenísima, pero me refiero que también mejoraron el dibujo y, oye, se notaba, porque por ejemplo el pantalón de Gohan era solo una mancha negra y de repente le meten un poquito más de volumen y dices, se agradece. Además, Entonces, reventados, aparecen todos magullados de heridas y sí, todo. O sea, me parece, tanto que hablamos de esencia, pues que toca mucho el tema de la esencia, como si fuese un Dragon Ball Z. Yo ya venía diciéndolo, el manga no tiene nada que ver con el anime. ujú, Y en manga la saga de Moro es prácticamente como si fuese una más de Z. O sea, es que es mm, espectacular. exactamente. Lo cual, una cosita de One Piece que quería comentar sin hacer mucho spoiler, Sí, ¿vale? La gente dice, joder, ¿por qué hay diferencias entre manga y anime en One Piece? Pues esto se explica hace bien poquito y es que el propio director de Shueisha y lo que son los que hacen la animación, ¿vale? El anime, ha dicho lo siguiente. El anime es una adaptación del manga. Si quieres el manga, léete el manga, porque esa es la historia canónica. El resto hay cosas que nos inventamos. Punto. Ya está. O sea, si queréis, la gente que dice, no, es porque hay diferencias, pues porque es una adaptación. exacto. Exacto. De Ah, hecho, muchas veces gracias al anime también puedes ver o sea, varias escenas mucho mejor hechas en una pelea. De hecho, en One eso Piece hay es. muchas veces que tienes en una escena que no te da tiempo casi, que te cuesta hasta incluso apreciarla. Y luego cuando la Ujú. ves en la animación, que por cierto, mira, Keiner, ya te vamos animando a que continúes viendo One Piece y que sigas con la animación porque lo que ha venido es muy bueno. O sea, se ha animado, Sí. la animación está siendo brutal y ha habido un cambio de director de anime. Por cierto, Así que empieza a consumir One Piece, vamos, en vena, eso es, eso para, es, para ponerte el día. Como se decía eso de, te esperaremos en Guano. efectivamente. Entenderás esa referencia de te esperaremos en Guano Ya cuando te veas un digo, poquito más. totalmente, vamos, totalmente. Es muy bueno eso, la verdad. Pero sí es cierto que, joder, Me lo parece, vemos constantemente. En Dragon Ball lo hemos visto también, porque si tú lees el manga de Dragon Ball y luego es anime, siempre hay cosas que no van a entrar. O sea, es que es normal también. Dice, exacto. para mí me pareció bien, pero faltan unos detalles, Daima, correcto. Faltan cosas que explicar, es como que quisieron ir demasiado rápido y no explicaron nada. Eso es, O eso es. sea, Es que y Daima es una lo hicieron lástima, muy la verdad. rápido porque el hecho de los revivichos estos o los bichos estos que sacaron unos Sí, bichos que eran de fusión que no sirvieron absolutamente para nada. exacto. ¿Para qué? O sea, ¿Para ¿para qué me qué? sacas algo? Joder, ¿para qué me sacas algo si no me lo vas a enseñar? Era lo que Joder. esperábamos todos, ¿no? Esperábamos esa fusión entre los dos chiquititos, no sé, un Gogeta así. Incluso yo llegué a mencionar que una fusión de tres, que pudiésemos ver por Ujú. primera vez en la historia cómo se fusionaba un Namekiano con un Super Saiyan, para ver cómo quedaría eso, ¿no? Mm.
Sería rarete de ver, la verdad. Claro, el Ultra Instinto es una de las transformaciones favoritas de todos los tiempos desde que yo lo vi por primera vez en Dragon Ball Super, eso es. Eso Exactamente. es. Y Y ahí lo es que hicieron muy bien. además engloba mucho el tema de las artes marciales. Yo siempre lo digo. También hay un dicho, bueno, no es un dicho, es algo que siempre se ha mencionado, que el ser humano podría llegar siempre de su gran esfuerzo físico, lo que sea, podría llegar hasta un 99%. Nunca Hmm. podría llegar hasta el 100%. ¿Y por qué dicen que nunca se podría llegar al 100%? Porque hay como ese 0,01 segundo en tu cerebro que tarda más precisamente por enviar la señal, porque tú piensas en la acción, entonces al pensar en la acción pierdes ese pequeño tiempo y por lo tanto no podrías llegar al 100% precisamente por eso. Entonces, A no ser, ah, ahora te digo, vale. Entonces, por eso te digo que el ultra instinto mucho se piensa en eso, en no pensar y todo viene por reflejo y con ujú, un gran, pues gracias a un control, sobre todo la mente que siempre esté tranquila y que esté en forma plana, independientemente de a qué situación te enfrentas. ujú. A A no no ser, ser, como te digo, que estés en el universo de Bucky, que ahí en el universo de Bucky bueno, ves a gente que dices, venga, va, si os ha ido mazo la olla. no me menciones Bucky, tío, Es si que es por eso lo hago. no Sé que puedo, te, tío, es que no puedo, sé de que te verdad te lo revienta. digo, es que no puedo con Bucky. Lo siento Normal. mucho para la gente que os guste Bucky, pero a mí no me gusta nada. Es que me tragué 4 episodios y dije, ¿y esto qué es, tío? Estos musculosos así, randoms, porque sí, a mí no me moló, ¿eh? Hay Ay, gente que mira, le mola, oye, perfecto, me a parece, ver, pero a mí no. pero vamos a Quita. ver. Tú ten en cuenta que Bucky es un producto de entretenimiento 100%, porque es imposible, la física no funciona así, que haya un terremoto y vaya Yujiro Hanma y lo pare de un puñetazo al suelo. ¿Entiendes? O sea, ahí está el tema. O sea, lo de Efectivamente, Bucky es puro entretenimiento. No puede ser efectivamente, posible eso. efectivamente. Mira, Pero por eso precisamente es por lo que yo te menciono, porque sé que te da rabia. me parece una, así a nivel de exageración de cuerpos y tal, y que está muchísimo Sí. mejor, el Record of Ragnarok. A ver, pero pero es diferente, tío. Lo de Claro, Baki claro, claro. es reírse de las artes marciales Exacto. directamente. O sea, no es posible que corten brazos y luego los pongan de nuevo, que se tiren desde un piso 30 y tantos y sobrevivan. O Es sea, que es es increíble. entretenimiento Es puro. increíble, Joder. tío. O sea, que hay un punto en el cual coge Baki, le está haciendo un mataleón a uno y coge el otro, le hace así y es que le aprieta todos los brazos que es que le para la circulación y le revienta por dentro. Que dices, que no, no hay posibilidad, que le sacan los nervios de aquí a uno y luego se lo vuelve a meter para adentro porque le faltaba riego, que dices que no, que Sí, es una sí, sí, sí. parodia. Por eso te Baki digo es que para mí es una parodia. yo no puedo con Bucky, lo siento, Entonces, yo por no eso, puedo, no pero puedo. sí que es cierto que en Baki hacen referencia a eso que dices tú, al 0,05 segundos de meterte dentro de la conciencia del otro y golpearle sin que ni Exacto. siquiera haya podido verlo. Siempre, bueno, las artes marciales siempre terminan así, pero Uh sí, -huh. me hace mucha gracia. No, no, o sea, es que te lo voy a enseñar en algún momento lo de cuando pelea Baki así tal, para que lo veas, porque es que es para partirse el culo. Es para partirse el culo. Y luego, Jan, ahora vamos a hacer, Vamos, al lío. vamos a seguir al lío con todo esto, con el tema de Solo Leveling, macho, que está además triunfando y encima hay un follón que te cagas para la tercera temporada. Sí, eso he escuchado. Que de hecho se está llegando a hablar que disfrutemos de las 2 temporadas que hemos visto de Solo Leveling porque incluso se está mencionando de parón, ¿eh? Hasta 2026 dicen que puede ser hasta abril del Joder, 26. tío. Pero es como Jujutsu, ¿eh? Jujutsu Kaisen. A ver, tú ya sabes lo que yo opino de Jujutsu, Ya, ¿vale? ya lo sé, Tú ya te lo lo sé. estás leyendo todavía, o Eso es. sea, entonces no te voy a decir nada, pero es que lo de Jujutsu, a ver, sí es cierto que la animación es brutal, es buenísima, igual que por ejemplo con Solo Leveling, ¿vale? No te voy a decir que no, ¿vale? Lo que pasa es que mmm, considero que Jujutsu podría haber sido un producto mucho mejor de lo que es si Akutami, es decir, el autor, no se hubiera hecho tanto la picha un lío a la hora de explicar el tema de los rituales y los poderes Yo creo que, y fíjate, las Jan, expansiones. para Sí, Jujutsu yo creo que podríamos hacer un día un especial directamente de Jujutsu, porque sí que es cierto que es, ¿cómo decirte? Podría, si lo ves, es una obra que terminó demasiado pronto. Tendrían que haberla extendido mucho más explicando mucho más. Es a lo que me refiero. a ver.
Si el tema es que lo que le pasó a no te voy a hacer ningún spoiler con esto, ¿vale? No, A Kutami ya es que vio que se estaba metiendo en camisas de 11 varas, es decir, sí, ya se estaba haciendo demasiado lío él solo, estaba diciendo, la estoy liando, estoy haciendo muchas cosas, estoy metiendo muchos conceptos que no sé explicar ni yo. El propio Akutami decía, me siento idiota haciendo esto, porque ni siquiera yo sé cómo terminarlo. Entonces dices, que sabíamos, tú cuando lo vas leyendo dices, esto va a acabar de esta manera y punto. Lo sabemos. Pero es difícil, era difícil que acabase bien Jujutsu. Para mí sabía cómo iba a acabar según lo estaba leyendo y era como... Y no me hice ningún spoiler, ojo, porque hay gente que sí que se comió unos cuantos spoilers. Pero hay un momento en el cual dices, ya, no sigas por aquí sí, porque no viene a ningún sitio. eso es. Dicen aquí, de obras buenas y cortas hay varias. Alargar mucho la historia la transgrede ejemplo a Naruto. Correcto. O sea, cuando alargas demasiado una historia solo por alargar el ciclo, al final te acaba saliendo pues eso, un Exacto, Naruto, exacto. y no voy a hablar de Boruto porque Boruto no existe. Boruto no existe. Es como el episodio 7, 8 y 9 de Star Wars. No existe. ¿Bien? ¿Ha quedado Efectivamente, claro? Perfecto. efectivamente. No lo pongáis a debate porque nos empiezan a salir, pero todos los demonios. Ya te lo digo yo. Exactamente. Un día que Y sepáis que, perdona, Jan, antes de nada, para comentar que esto seguramente, para los que ya nos conocéis, Anunnaki Krungol, vamos, que tenemos pensado abrir una sección, pero además con un aparte de YouTube, con otro usuario nuevo que va a ser metiendo chicha pura y dura de críticas a películas y series que estamos viendo de los últimos tiempos que son de vergüenza, así de claro te lo digo. Pero volviendo al tema exactamente. de, a ver, lo de, espera, antes de nada, porque lo que estoy diciendo Anunnaki con lo de, pero de obras buenas y cortas hay varias, sí, eso es cierto, claro que sí, pero por Mm. ejemplo Jujutsu Kaisen, yo creo que se empezó a meter en una bola, se empezó a meter en una mierda él solo y luego se fue sin explicación ninguna. O sea, es que hay cosas que te dejas, yo muchas veces me he perdido y sigo leyendo, ¿eh? Ojo, yo advierto, yo Sí. en el manga yo no he terminado Jujutsu Kaisen, me estoy leyendo ahora el manga porque estaba siendo, vamos a decirlo así, fiel al anime porque yo lo conocí a través de anime, no lo conocí a través de manga. Entonces quería esperar, pero la espera ya se me está haciendo muy eterna porque hasta que salga la siguiente temporada me parece que falta un mundo. Ahí. Y ya le dije yo a Jan, Horrible. necesito leer Jujutsu Kaisen y ya me lo estoy leyendo. Y muchas veces me pierdo, que digo, pero qué sinsentido es este. De repente estoy con algo que ha ocurrido. Bueno, es que no quiero spoilear también por si hay gente aquí que no ha visto del todo Jujutsu Kaisen. Pero es que después de lo ocurrido en el incidente de Shibuya, ¿yo qué quieres que te diga? Parece que no ha pasado nada después. No sé, es muy raro todo. No, no ha pasado gran cosa. Dice Krungol, dice, Eso, yo también estaba pensando en la de dioses contra humanos, aunque sean diferentes, veo similitudes entre ambos. eso Sí, es. es verdad que, joder, la verdad es que Record of Ragnarok, yo al principio no daba mucho por ello, pero luego después a medida que vas conociendo sobre todo la historia de los humanos, porque los humanos también tienen su cosita, lo de los dioses se lo pasan alguna vez por el forro, es verdad, pero también molaba y era como, vamos a ver, dioses contra humanos, o sea, es que no está equiparado. Y cuando entran en lo que es en juego las Valkyrias, dices, vale, ya tiene un poquito más de gustito y demás. Que Y por a ver, cierto, no voy a hacer... Sí. aprovechando de eso, Jan, ahí de algo que hemos sacado, bueno, que yo dije con el tema de la relación de las Valkyrias, que me recordaba mucho yendo a One Piece, al manga de por donde vamos. No vamos a mencionar más, porque hemos dicho que Sí. aquí en esta sección cero spoilers de para la Ujú. gente que no sigue el manga, pero algo de relación le vi, le medio di Mm. con el tema de las Valkyrias. Claro, en cuanto a eso, quiero decir, al principio yo no le daba mucho pábulo porque era, joder, dioses contra seres humanos no va a ningún lado. Entonces, pero luego después lo va viendo y dices, mira, sí, ¿cómo se la van a ir apañando unos con otros? Eh, y luego dicen, por aquí, a ver, dice, aparte del Krungo, Cyberpunk, dice, Cyberpunk corte, ¿te refieres a Cyberpunk Edge Runners, correcto, Anunnaki? Es que no, si hay otra o si te refieres al videojuego, el videojuego no lo he jugado, ¿vale? El de Cyberpunk, el de los bugs, pero Edge Runners sí, tienes así, pum, 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 su historia y ya está. Es parecido a, pues, nuestro favorito, ¿verdad, CEMAC? El de Desaparecido, sí, por que se lo supuesto. recomendamos siempre, 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 siempre que podemos lo siempre, recomendamos. siempre desaparecido. Exactamente. Y dice, Jujutsu es bueno, es bueno, para gustos colores, sí. Y ojalá el anime le haga honor al manga. A ver, ¿el anime le hace honor al manga? Sí.
a veces incluso se pasa de hacerle honor porque hay momentos en los cuales no llegas a ver quién está ganando en la pelea porque es una cantidad de frames así como ta, 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 todo de golpe. Lo que pasa es que el problema que para mí, Jujutsu, es que es muy, muy parecido, por desgracia, a Bleach. O sea, se me hace muy similar en el sentido Es de muy que, copia, siempre se ha dicho, Jan. claro, es Y es que decir, es en así. el sentido de un chico que parece normal, pero luego resulta que lo maldicen, entre comillas, con este poder y luego resulta que el chico tiene otro trasfondo, es otra cosa distinta. Hay cada uno que tiene su Bankai o su Shikai y cada uno tiene una serie de condiciones Segadores diferentes. de almas, que es Claro, casi... es decir, Eso es, maldiciones, los Shinigamis por un lado, los eso es, Quincy's por otros. eso Se me es. hacía demasiado similar Jujutsu a Bleach. A lo mejor, a ver, seamos sinceros, Los Bleach dos con es un uno de los tres pelo, grandes. los dos protagonistas con un pelo distinto, también te hace Sí, a mucha ver, gracia. exactamente. Lo que pasa es que, claro, hay mucha gente, y esto yo lo entiendo, que dicen que Jujutsu Kaisen es el Bleach de esta generación. Porque, a ver, lo primero fue Dragon Ball, lo sabemos todos. Y luego de Dragon Ball vinieron pues Naruto, Bleach, One Piece. Es Eso es. cierto, los hijos. Pero claro, no tenemos un similar a Naruto en sí, o bueno, no uno real, por así decirlo. Hay varios, ¿cómo decirlo? Hay varios candidatos a ser el Naruto, ¿vale? Kagura Bachi decían algunos que podía ser, pero yo no lo creo. Y claro, de Bleach sacaron Jujutsu como esta generación, y lo de One Piece es que es atemporal, es imposible sacar algo parecido, Y Jan, honestamente. yo quiero recordar aquí, sobre todo, venga, a ver si hay por aquí viejos puretas, como digo yo. Rina y Gaudi, aquí en España, Slayers. 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 A ver si os Sí. acordáis de eso, porque eso sí que fue también un padre, ¿eh? Parece que no, porque si os dais cuenta muchas de las acciones de Ujú, cuando hacían el tema de conjuros y tal, sobre todo Rina, ujú. o sea, los efectos que ponían eran muy parecidos a los de Dragon Ball, ¿eh? Y de eso no se Exactamente. habla, de eso no se habla. Es verdad. Eso también tienes razón. A ver, lo bueno que Sin tenemos dentro contar de lo que con cabe es Gaudi, que, que Gaudi es el Bleach de a ver, después, lo de la ¿eh? espada, sí. O sea, con eso Y te digo mira, todo. y lo de Krungol, dice Boruto, dicen que de 100 capítulos son 15 canon. ¿Sabes qué es lo que pasa, Krungol? Intenté leer Boruto, lo intenté, te juro que dije, venga, voy a intentarlo, voy a conseguirlo. No hubo pelotas. Honestamente, que de repente a Boruto le den todos los poderes del mundo, que si tiene el Rinnegan, el Sharingan, el no sé qué, su puta madre, y tiene también lo de las ranas, ta, 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 ta. Digo, esto es como cuando juegas con tu primo pequeño Y le deja y dice, ganar. pues ahora tengo los poderes no sé qué, y tengo este poder, y te gana porque no sé cuánto, y porque puedo, porque ta, ta, ta. O sea, Nunca, nunca es hay que dejarle la esencia ganar. de Boruto es poder regalado, punto. Nunca hay que O dejarle sea, ganar, Jan. claro, me sacas el modo varión de Naruto. No, es que no puedo utilizarlo más que una vez. Pues no lo uses, idiota. Si podrías haber ganado igual, se da lo Exacto. mismo. O sea, el 95% de las batallas de Naruto se podrían resolver si fueran un poquitín inteligentes. Eso es, Ya está. O eso sea, pero es. es que Boruto fue un subproducto que dije, no era necesario. Y como el subproducto este no es necesario, no es necesario que yo haga el esfuerzo de leerlo. Prefiero volver a releerme Fairy Tail, honestamente, que intentar leer Boruto. Así de claro. Y Fairy Tail, mira, me gustó mucho cuando lo leí porque era como One Piece, pero acelerado. O sea, venían peleas, venía el malo, pum, fuera, ya está. Perfecto, ya está, no necesitaba más, era un entretenimiento, pa. Exacto, eso es, eso es. Entonces, claro, a ver, ¿qué sucede? También seamos sinceros. La Jump está intentando buscar al sustituto de One Piece porque Oda lleva 20 años diciendo que le quedan 5 años a One Piece. ¿Es o no es así? No va a tener sustituto, siento decirlo así, y me voy a meter en el debate grande. Olvídalo, No, es igual que Dragon Ball. Dragon Ball no va a tener sustituto. Dragon Ball es claro. el padre de todo el tema del manga y del anime o sea, por lo que ha trascendido y porque Mm, gracias a eso realmente pasaron fronteras. Gracias claro, a no, Dragon Ball, ¿eh? claro, pero yo me refería a eso, a que la Jump, la revista Jump, que Sí, es sí, la Shonen sí. Jump, que es donde sacan todo, quiere buscar un sustituto para One Piece cuando se termine One Piece. O sea, una obra que también le permita vender. Y todo Pero, incluso hasta con recomendaciones de Oda, ¿eh? Esto Oda lo ha ujú, recomendado. Wow, esto entonces es porque va a ser lo mejor. Bueno, a ver. sí, la de Auno Exorcist, Sí, esta. eso es. Porque por cierto, ¿ves? Es lo que dices tú. Creo que está el anime, si mal no recuerdo, y yo 2 capítulos me he visto y en el tercero estoy o sea, que no. Que luego estará Sí, muy guay, pero que no puedo. a ver, para mí eso de recomendado por tal autor, o sea, es como cuando Stephen King hace una recomendación de un libro de terror, te lo lees y dices,
¿cuánto te han pagado Stephen King para hacer esta recomendación? Esa es mi pregunta. Exacto, No, es que me ha pasado algunas cuantas veces. exacto. También te digo, lo de fiarte de recomendaciones, pues tampoco. Creo Hombre, que, es como todo, ¿no? Para gustos los colores. Cada uno tenemos claro, nuestros gustos, ¿verdad? sí. Y hay algunos no sé, que les puede gustar mucho. Mm. ¿Qué te dije yo con el tema de Naruto? Ya. Yo, Naruto lo siento mucho, no puedo con él. No me gusta. Naruto no me gusta. No me A gusta. ver, ¿Y me lo es podéis normal. recomendar? Sí. ¿Me han dicho que es la leche? Sí. ¿Que lo respeto y que me parece bien? Sí, pero a mí no me gusta. Ya está. Claro, a ver, pero porque yo creo que también son épocas, ¿vale? Quiero decir, a día de hoy, por ejemplo, lo está petando mucho, como tú bien dices, Solo Leveling. Ok. Sí, 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 Y totalmente. sin embargo, para muchas personas, y yo puedo entender esto, para muchas personas es un isekai más. Un isekai que, bueno, para los que no creo que en el chat nadie sepa no sepa lo que es un isekai, pero el género isekai es básicamente un personaje que fallece, ¿vale? Y revive, ya sea en su mundo o en otro diferente, y empieza a obtener poderes que son la leche, Eso es. ¿vale? Solo Leveling, entre comillas, es un isekai, porque, a ver, el personaje fallece, no estoy haciendo ningún spoiler porque eso sucede en el primer episodio, y luego revive con pues, una habilidad rotísima y que le permite convertirse en el más fuerte. Sí, es cierto. El tema que tiene Solo Que le Leveling, permite subir dime, de nivel, que es cosa que eso, ninguno puede. claro, no, pero me refiero, por ejemplo, los Isekai son otros poderes diferentes. Es decir, por ejemplo, Sí, uno muy famoso, el de Tensei Shitara, aquella vez que me reencarné como un slime, pues empieza como un slime, literalmente, y luego va adquiriendo más poderes y más poderes y más poderes, se convierte, vamos, en la leche. sí, Pues sí, sí. igual con esto, o sea, Solo Leveling es un Isekai, ¿vale? Lo que pasa es que, quieras que no, la historia que tiene, lo que quiere conseguir, pues no está mal. Es O que sea, fíjate lo que te mola y digo. la animación está muy guay. No sé si ha sido Dime. aposta, pero solo Leven ha caído en el tiempo perfecto, Jan. ¿Por qué? Porque cayó justamente con la parada de Jujutsu Ujú. cuando One Piece estaba ya terminando en el final para que hasta la... ¿Cómo decirte? Hasta este gran parón. No quiere decir que anteriormente, porque solo Leveling creo que estuvo la primera temporada medio compitiendo con el Gear 5 y no pudo llegar a lo que pudo. Exactamente. Pero esta segunda temporada, que precisamente era la más fuerte de Solo Leveling, ha caído Sí. justamente con el parón, ha caído Mm. justamente con que Dragon Ball Daima ya había terminado y es que se le han puesto todo, pero vamos, viento en popa. Claro, pero a Por ver, eso que lo han normal, hecho aposta. claro, Eso lo por eso sabes. dicen, no, solo Leveling ha sido nominado al mejor anime del año. Sí, claro, por supuesto, hasta que va a llegar One Piece ahora, y no es porque me Claro. guste One Piece, pero es por... Joder, One Piece Por ahora lo mismo que es ya una estamos película. viendo. One Piece ahora mismo es una película, entonces, cuidado cuando llegue. Dice Krungor, a mí me gustó mucho la de Fate Zero. En esa época esa animación fue muy loca. Y los efectos de sonido. O sea, ver Fate, o sea, era una experiencia visual y auditiva. Que creo Y que claro, son... y por eso, los de creo que sí, creo que, a ver, ¿te refieres al estudio o a los... Creo que sí que es el mismo, pero no estoy seguro. O sea, eso tendría que mirarlo ahora mismo y honestamente no voy a poner a mirar Google ahora delante de todos vosotros. Sí, no, pero Pero a sí nivel es de cierto anime, que claro. Fate, la de Fate Zero y Fate State, o sea, para mí fue una sensación visual y auditiva, porque es que esos, a ver, honestamente, es como ver la de. ¿Cómo se llama este? Enen no Sobutai, la de Fire Force. O sea, hay algunos efectos de sonido, algunas peleas ahí que es que son. Vamos, se te quedan los ojos iluminados, porque es Sí, buenísimo. O totalmente, totalmente. sea, y además a nosotros que nos gustan esos soniditos y esas imágenes que dices, A ¡guau! mí me encantan. Y de hecho, si te pillan con cascos y aprovechas ese momento de Ujú. concentración. De hecho, muchas veces, o sea, corregirme, y no sé si esto vos pasará a vosotros, pero muchas veces una gran escena cambia muchísimo dependiendo del efecto que le meta a la acción, ¿eh? Exactamente. O sea, Y porque además. si tú de repente, yo qué sé, fijaros qué tontería, ¿vale? Me voy a ir a One Piece, que es lo que más conocemos todos, en Marineford. En Marineford cuando hace el ataque Kuma para cargarse al Oars. Cuando hace la... Joder, que no me sale... Ursus Shock. El Ursus Shock.
Fijaros en ese momento la escena del sonido, cómo va subiendo el urso, y justamente cuando le pega. Esa acción queda muy bien gracias a eso. Y como Mm. esas 20.000. A ver, es evidente que Y eso que he puesto un un... ejemplo de mierda, ¿eh? Pero... No, no, a ver, un ejemplo también, lo de Kimetsu, ¿vale? Lo que dice Krungol, ¿vale? Kimetsu no Yaiba, seamos honestos, la historia es un poquito meh, porque tampoco es que tenga una... No es una historia buenísima, ni enorme, ni lo que sea, porque es un poco, pues eso, un shonen al uso, ¿vale? Peleas con espadas y demás, pero lo que hace Kimetsu bueno, y yo creo por lo que ha tenido tantísimo éxito, es porque tiene una animación que para mí es muy, pero que muy, muy buena. Sí, O sea, buenísima. sí, O sí, sea, sí, ya sí. solo los primeros capítulos, cuando tú ves el fondo, o sea, dices, Que es da la hasta mal leche. rollito, ¿eh? Los primeros Claro, capítulos dan hasta pero mal rollito, no es por nada. no, pero tú imagínate, la pelea entre Tengen y el otro, el Gyutaro. O sea, esa escena en el Distrito Rojo, donde las meretrices, digámoslo así, o sea, esos frames son la leche. Es que ya solo el primer ataque de Zenitsu. Kimetsu a nivel de animación ha sido bestial. No, no, es que ha enseñado. Yo creo que Kimetsu ha servido muy bien, aparte también de Shingeki. Sí, Shingeki no Kyojin también ha sido muy bueno para decirle a la gente, oye, que es que posible existimos. animar y hacerlo bien. Exacto, O sea, exacto. Estudio WIT, Estudio Joder, Mapa lo es han estado que... haciendo muy, muy Y bien. ojo, el remake de One Piece viene con Studio Wait, ¿eh? O sea Exactamente, o que, sea que puede ojito. ser muy bueno. eh, Aparte de que van a quitar una cantidad de paja enorme, han dicho. Creo que, a ver, la película todavía no está disponible Necro. de aquí. ¿De qué estamos rajando hoy? Pues mira, Necro, estamos rajando de todo. Hoy, de todo, cero spoilers de mangas de One Piece, antes de nada, de comentarte, Ajá, pero que estamos... tenemos oyentes nuevos. Exacto, hoy estamos hablando de todo en general. Ahora mismo estábamos hablando de los efectos y de las animaciones de algunos animes. Ujú. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, primero de las bandas sonoras que tienen, por ejemplo, Fate, como está diciendo Krungol, con sus efectos de sonido, que también son la leche, ¿vale? Y también estamos hablando de cómo Studio Wit y Studio Mapa, por ejemplo, vinieron a decir, se pueden hacer animaciones buenas todavía, no Correcto. vamos a hacerlo tan sumamente estático como era antes. Sí, es cierto. Es, Dice eso Necro, es. joder, de Kimetsu compras el manga que parece que lo dibujé yo con el Paint versus el anime que es good. Sí, es que es cierto. Exactamente. Es que es Claro, así. es un poco Bueno, lo que he hecho yo antes. he de decir que Jujutsu Kaisen pasa más de lo mismo, porque la cara de Itadori parece que es un mapa desconfigurado A veces la cara de constantemente. dictador y parece un meme, es Por verdad. eso te digo, ¿sabes? Y luego te la llevas al anime y es cierto que en el anime le dan un punto. Oye, Jujutsu Kaisen en anime no se le puede tampoco decir Ujú. que es malo, ¿eh? Es muy entretenido, Exactamente. está bastante bien. Claro, pero es un poco también lo que te digo. O sea, Estudio Mapa, Estudio Wit, por ejemplo, con Shingeki. Shingeki es una obra que está bien dibujada, pero tú, por ejemplo, cuando ves en movimiento a Levi, dices, ole, Es que es lo que te iba a ole. decir. Cuando Levi se carga, bueno, se carga. El Titán Bestia. Cuando vence al titán Lo bestia. sabía. Por favor. Yo creo No, que pero yo creo que es de lo mejor que he visto, ¿eh? pues es que ya en la primera intro, ¿vale? Eh, cuando vemos, no recuerdo qué personaje era, creo que era el propio Eren, moverse entre los tejados Ujú. de la ciudad para cortarle la nuca a uno de los titanes, Que se que dice, resbala y todo. claro, pero que es una animación brutal y es la intro nada más. Eso. O sea, la intro. Y con esa música, joder, esa intro, Bueno, es ¡buah! que ¿Sabes? Es buenísima el también. soundtrack que tiene, y ahora mismo Sí, lo sí. tengo en la cabeza. Si Es yo que lo ves, utilizaba para despertador, tú tío. quieres hablar de obras de arte, Jan. No puedes quitar Ataque a los Titanes No, como obra de arte, no la puedes echar para atrás. exactamente. No, no, además es que, a ver, el final quizás sea un poco confuso. No te voy a decir que no, porque hay gente que Estoy decía, ¿y haciendo esto así cómo ha porque terminado? Yo tengo lo a tuve que leer primero. perdón, porque tengo a la No pasa nada. perra aquí golpeando todo el rato que quiere entrar. Dila que entre y que salude. ¿Qué No, más no, da? ya la Lo, mostraré lo por bueno que tiene redes. el directo. Esta sí que es un titán. Esta sí que es Lo un que... titán. A lo que iba, tío, que, joder, tienes obras que son muy buenas y que las animas y son incluso mejores todavía, Exacto. ¿vale? Ejemplo para mí, una obra que está muy mal dibujada y que animada está bien, Hunter x Hunter. O
sea, es verdad, pero a ver, porque Togashi, el pobrecito, yo creo que, tenía que tener la mano pajera o algo así de escribir. A ver, que yo no Bueno, pues entiendo. me O sea, parece que está jodido de la mano, por eso no leche, puede si es que ahora. tenemos hiatus otra vez, o sea, Por eso te digo. claro. Y a ver, yo puedo llegar a entender que Togashi sea tan sumamente explicativo en lo que viene a ser Hunter x Hunter, ¿vale? Lo reconozco algunas veces que es que parece más una novela gráfica que realmente un manga. Es Sí. verdad. Que es muy bueno, no te digo que no, pero a veces, y esto ya sé que va a ser un popular opinion, y digo muchas estas, ¿Y pero quién me Hunter dijo? x Hunter, Perdona, Jan, dime, es que el otro día, fíjate, no te va a ¿sí? parecer todo. En la peluquería me encontré un chico, fíjate, que justo me dijo que creo que era Solo Leveling se parecía a Hunter x Hunter. Y le dije, ¿y eso cómo? Creo que me dijo ¿Eh? Solo Leveling, creo que fue eso. Solo Leveling No no. recuerdo con qué me comparó a Hunter x Hunter, que dije que no creo, pero el chico me lo explicó. Ahora mismo yo no sabría decir por qué, pero No, estuvo no comentando. sé, a ver, voy a pensar un poco. Dice Necro, gente, véanse Code Geass. Es verdad, tenéis que conocer a Lelouch Lamperouche. No sé, siempre, no sé si es Lelouch o Lelouch, pero bueno. Ay, eh, pero sí, Code Geass, yo creo que lo dijo Necro otro día fuera de micrófonos, es una obra que tiene que de vez en cuando volver a verse, porque está muy, pero que muy, muy bien. Por, ci- Igual que The Eminence in Shadows. Por Pero cierto, bueno, permíteme, antes dime, de seguir leyendo el chat mientras están comentando, que hace mucho que nos recordamos que para los nuevos y para los que no sois tan nuevos, que por favor le deis un fuerte like aquí a este directo para que podamos seguir llegando a más gente, que os suscribáis al canal si es que no lo estáis, eso. si es que no estáis suscritos y que activéis la campanita de notificaciones. Fundamental el camarote de Ahí, ahí. Roger. Y luego también que sepáis que también lo tenemos justamente en pantallas donde estamos, donde se mencionan las redes que tenemos y que tenemos una comunidad de Discord donde Ujú. precisamente podemos seguir hablando de cosas como estas. Así que os animamos a que sigáis también aquí con nosotros y que os metáis a la comunidad Ahí, ahí. nuestra de Discord para seguir comentando y hablando de todo este tipo de cosas. Que esto es un charlando en versiones extendidas. Ahí, ahí. Ahora, vuelta a chat porque estaba Ah, Krungol, me Krungul, que nos parece, hemos quedado. hablando. Que decía, creo que Oda dijo que no quería que el remake sea totalmente igual a su obra. Aparte de resumido, creo que pedía libertad a la hora de que tomasen algunas decisiones en la historia. Eso Así es. que igual muere Pell siendo Wit Studio. A ver, Pell, honestamente, tendría que estar finiquitado porque le pone una bomba nuclear debajo de la nuca, o sea, debajo de la nuez, si lo quiere decir así. Entonces, nunca entendí cómo había podido sobrevivir a eso. Es cierto. Y entiendo que el tema de la libertad de la historia podría ser incluso similar al One Piece que hemos visto en Netflix. O sea, Correcto, no lo vería mal. correcto. Lo que pasa es que a mí me fastidió mucho el tema de que revelasen tan prontito de quién era el abuelo Luffy, pero bueno, en fin, cosas aparte. Eso es. Seguimos. Dice, me estoy volviendo a ver otra vez todo con Osuba y la de la Loli de la guerra, que no me viene el nombre ahora, el que reencarna. Jojo Senki, estás viendo. Dice, Code Geass me la pude ver ya como 20 veces. Story, la OST, esto exactamente. O sea, Code Geass es una maravilla. Y no es que sea demasiado largo, o sea, muy buena. Haz caso, Krungo, haz caso de Necro, que también sabe un buen rato de cosas de estas, De la hecho, verdad. Necro, me la voy a ver hoy, porque qué mejor que unas vacaciones como encuentro yo, que no estoy en mi domicilio, vamos a decirlo así, Cabrón. y buena recomendación para poder verlas, Ujú. para poder Sí, y ver la de, también la de Codequías. Jojo Senki también es buena. Lo que pasa es que intenté leerme lo que era la novela ligera y no pude. Es mucho, mucho mejor en la parte animada. Lo que es el anime, muy recomendable también la de Jojo Senki. Perfecto, Además, ya solo el principio, bueno, no el principio, sino cómo reencarna, dices, ahí están dando bien. eso O es, sea, muy buena. eso es. Tiene buenas recomendaciones aquí el señor Necro. Hacedle Di caso. que sí, Necro, da buenas recomendaciones. Y además que Krungol, que sé que también le gusta todo este tipo de recomendaciones, que le echa bastante Mira, ojo. y además os dice hasta dónde lo podéis conseguir. Di que sí. Promociones a tope. Negro, ole. Y si no, a ver, y una cosa, no recomendamos la piratería, pero, No, pero, cero, cero. pero si no tenéis Netflix, siempre hay páginas web de anime en la que se puede ver, ¿vale? Aunque no lo recomendamos. Nosotros no lo recomendamos ese tipo de Ujú. acciones, ¿vale? FLV. Que quede bien claro.
No recomendamos nada de eso. Ya que nos tumban el directo, por favor. Exacto. ¿Vale? Pero- Vamos a hablar un No código hemos dicho Morse aquí nada. entre todos. Bueno, vamos a seguir comentando más historias que no nos vayamos a ver. Sí, que se nos va la olla. ¿De Por qué cierto, soy queréis? el único, perdona que interrumpa, esto para el chat, ¿vale? Para los que hayáis visto Konosuba y la de Tensei Shitara, la de aquella que me reencarné como un slime. ¿No se os parece muchísimo las dos peli azules entre el prota y la otra de Konosuba? Porque ahora que lo estaba recordando, digo, coño, se parecen un montón. O a mí se me parecen un montón, no lo sé. Decidlo en el chat, a ver si creéis que son un copia-pega Eso prácticamente. es. Anime espacio opuesto. Aqua, coña, que no me salía. Sí, sí, efectivamente. Claro que voy a toser, Anime- negro. Ni te lo lo que ha puesto leo. Necro, No se va a lo que ha puesto leer. Necro en el chat. Y No se va a leer. Y si nos además, estáis escuchando en Evox o en Spotify, ¿vale? Os metéis en YouTube y veis este momento justo en el cual ha puesto Necro un comentario, ¿vale? efectivamente, Ay, qué nuestro fiel y leche. querido negro. Di que sí, bueno, vamos a seguir. Por Ay, cierto, Necro, hemos estado hablando de... Y no te hemos mencionado, se nos había olvidado decir, de cuánto te gustaba a ti Dragon Ball Daima. Que tú dijiste además que no parabas, o sea, que no podías dormir hasta ver el siguiente episodio de Dragon Ball Daima. Y lo hemos estado ahora hablando, que es que nosotros tenemos un amigo que le cuesta, le ha costado mucho la ruptura esta de Dragon Ball Daima y que ahora no sabe qué hacer ni nada con su vida. sí, sí. Estábamos hablando de eso. Y sí, tienes razón en que Aqua a veces es para darle a comer aparte en Konosuba, pero bueno, en fin. Eso es. Es, Eso es, es. es igualmente. A ver, hay muchos personajes que dices, madre mía, qué guanta tienes a mano abierta, hijo mío, pero bueno, Que por cierto, Jan, qué ganas tengo que vuelva Dan Dan, de verdad. Eso sí, ves, sí sí. que no puedo dormir yo sin Dan Dan. Es que, a ver, yo ya te dije, te lo dije de primeras, léete Dan Dadan, Sí. léete Dan Dadan. Y dijiste, venga, vale, y viste Dan Dadan, ¿y qué hiciste? ¡Tachán! Lo de siempre. Claro, Lo a de ver, siempre. No me aguanto las esperas. No me aguanto las esperas. claro, Pero he de decir que es una obra muy buena. Está muy bien hecha. A nivel, ¿ves? De animación se pueden hacer cosas y hacer variaciones de exactamente. animación. Porque si te das cuenta, o sea, la forma de dibujo de Dan Dan es totalmente distinta a lo que ya habíamos conocido. Claro, además tiene, ya no solo es eso, la animación que tiene Dan Dadan a mí me gusta porque los momentos, hay algunos momentos en los cuales dices, ¿cómo con simplemente, por ejemplo, cuando están en la escuela, ¿vale? Que viene Nessie, ¿vale? O sea, esos momentos en los cuales con el agua, el cómo se menea el agua, te están explicando la interacción entre los dos personajes, dices, chapó por ti. O Eso sea, es. chapó por quien haya hecho esa idea y me parece maravilloso. La melodía, lo que es la banda sonora, que son los mismos que los de Marshall, los de Exacto. Creepy Nuts, Creepy olé. Nuts Pero igual. buenísimo, la verdad. Eso O sea, sí, me no parece van a una maravilla. superar la de Muscle. No, la de, joder, es que la de Bling, Bang, Blang, Bing, Bang, o sea, eso Eso ha es. sido, eso ha sido, pero además, Pero si es que la han fíjate que puesto en llegó, discotecas, tío. que aparte de que llegó a discotecas ya, es que ha ido a discotecas que no sean de este mundo. O sea, que es que ha tocado, o sea, había gente que ni tan siquiera ha leído un manga en su puñetera vida y la iban tarareando, la canción. Que no digo, Eh, ¿sabes? Ni que han visto anime ni nada de eso. Te digo una cosa, gracias a esa melodía, mi mujer quería ver más él. Gracias a... O Sí, sí, sea, gracias a Bling Bang Bong, o sea, quería verlo, te lo juro. Y normal. lo que dice Necro, dice, vuelven Dan Dan y Kaiju 8. Que hay O sea, 8. Tengo mucho mira, recuerdo, perdona, Jan, tengo sí. mucho recuerdo de Kaiju 8 y ahora os voy a contar por qué. Resulta Ujú. que el primer cómic que me cogí de Kaiju 8 me lo cogí justamente cuando fui padre. ¿En serio? Sí, porque me bajé a descansar, a que me diese un poco del aire y a la que me bajé había una tienda donde estaban cómics y dije, anda, voy a coger un cómic y justamente era el de Kaiju 8 y entonces Pues me lo fíjate, pillé. a mí Kaiju 8 al principio me llamó la atención porque pensaba que era un tío normal que se iba a convertir en un Kaiju gigante, no en uno chiquitito. Sí, Pero, y otra cosa que me llamó la atención al principio de Kaiju 8 era el dibujo. Dije, el dibujo parece un poco raruno, o sea, a veces era como demasiado, ¿cómo decirlo?, básico, muy sí. simplón. Y luego ves la animación de Kaiju 8 y dices, ¡hostia!
O sea, es similar. A lo mejor esto no sé si lo habéis leído mucho o lo habéis visto. El de. Joder, Ranking of Kings o algo así. Es que no me No, acuerdo el nombre yo no lo he cómo visto. era. Ranking of King o algo así. El protagonista es un niño pequeñito, ¿vale? Vale, Llamado Boji. O vale. sea, que es sordomudo y es como. Sí, Ranking of Kings, sí, exactamente. O sea, si tú lees Ranking of Kings, dices, esto lo ha dibujado un crío que está ahora aprendiendo a dibujar. El dibujo es incluso peor que el de Kimetsu, ¿vale? Y luego ves la animación y dices, coño, mola. Y la historia no está nada mal tampoco, ojo. Pero, leche, me llamó la atención mucho eso, ya te digo, en Kaiju 8, el dibujo que tenía. Y no me Eh, parece mala historia, ¿eh? Muy buena además. Jan, permíteme dar Dime. una noticia de última hora que acabo de leer ahora mismo y esto yo creo que le va a interesar absolutamente a todo el mundo, sobre todo aquí de España, ¿vale? Y A es ver, que el día 15 de mayo va a comenzar la venta de acreditaciones para la Comic Con de Málaga, coño. El, uy, el ¿vale? 15. Así que quede bien claro porque bueno, vamos a intentar todo el mundo poder estar ahí, pero 15 de mayo creo que se ponen a la venta ya las entradas para la Comic Con de Málaga. Hostia, Que hostia, eso hostia, va a hostia, hostia, ser hostia. historia. Vale, Necro, hiperventilando ya. Necro, espero que lo hayas oído ahora mismo. Perdona por haberte cortado, pero es que ha sido justamente me acaba de llegar el enlace ahora mismo, lo acabo de ver. Ya sabes que yo siempre estoy ahí en las noticias a Sí, sí, tope con sí. todo esto y lo acabo de ver que el 15 de mayo se abre la venta. Oye, que también, ¿qué vamos a decirlo? Si vosotros nos dais un fuerte like, compartid nuestro contenido y os suscribís a nuestro canal, en algún futuro inclusive, no, ojalá para una Comic Con, ¿no? Pero para llegar sobre todo a estos eventos en los que se puedan fijar un poquito también en el camarote de Roger y poder Eso, dar eso. estas charlas o poder hacer esta sección de charlando con mucha más gente, pues mira, fácil y sencillo, con que nos sigáis y le deis un fuerte like y podamos llegar a esa gente, a esos promotores, no estaría nada mal, porque nosotros, vamos, nos ofrecemos sin duda alguna dar charla, que seguro que podemos dar, pero para bastante rato, ¿verdad que sí, Jan? Sí, podemos decirlo así, que tenemos Exacto, cositas para comentar. Dice Necro, la Comic Con de Málaga hay que ir. Hasta mi señora quiere ir. Tengo que exacto. pedir los días. Exacto. Pues lo dicho. Y mira, además es un. No estaría mal, ¿no? Como, por ejemplo, para Krungol, que vive en Orihuela, que Krungol, imagínate que también quiere ir y tal, pues un sitio donde nos podemos conocer y también Hombre. podemos estar allí pasando el fin de semana. Entre Pues todos sí, y la verdad. pasando Además una que guay, sí. Málaga me gusta mucho, he de decirlo. Sí, Yo lo considero un gran desconocido en España, la verdad. sí. O Por eso, sea, lo he dicho. Comic Con de San Diego, esta famosa, de en Málaga. Málaga, el Buah, 15 de mayo se abre a la venta. Así que buah, buah, buah. a darle cañita, a darle cañita. Y Esto Jan, vamos a estar el día 15 a las 12, el día 14 a las 23:59 vamos a estar así y en el momento en que sea 15, refrescar en el ordenador, no jodas. si he conseguido Uh, para CDC, puedo conseguir cabrón. para todo. Puedo conseguir para todo, ya te digo. Pues ya estás consiguiendo unas cuantas, ¿eh? Hmm, Aunque luego haya que hacer reventa, me da igual, coge 50. Coge 50. Eso es. Y que lo que te digo, ahora volviendo, porque yo creo que quien se había unido aquí nuevo, no le veo ahora un poco activo, no sé si está. Dinos si estás por aquí todavía, si sigues, Keiner, por el Mm. tema que ahora quiero precisamente hablar un pelín, un poquito de One Piece, por lo menos en el anime. Dice, gente, somos 423 Nakamas. Si llegamos a 500, estos dos bellezones dijeron que irían de Okamas a la Otaku Madrid. Lo Super dijiste tú, canalla, lo mamón, pero dijiste tú. Lo dijiste tú. Pero venga, sí, aparte de eso, lo que dice Necro, que darle una suscripción, darnos una eso. suscripción, uniros aquí a darle caña al camarote de Roger, que pues eso, que tenemos muchas ganas. Dice, yo voy a intentar ir, por supuesto, por eso mismo. Ahí, Vamos a ahí. tratar de ir todos para allá, para la Comic Con de San Diego, que yo creo que va a estar bastante guay. Hombre. Y para los que seáis de España y también soléis ir a eventos y tal, en Madrid, nosotros vamos a estar a Otaku Madrid en Ujú. junio. Creo que es para el 21 de junio, sábado, no sé si es sábado 21 o 22, no me acuerdo, pero ese sábado estaremos también en la Otaku Madrid y Ahí, allí ahí. también nos podemos conocer. Y a ver si Y nos si no fija, nos veis a promotores, nosotros, a ver si eso. os fijáis también aquí el camarote de Roger y le damos un poquito de charlas. Solo te digo una cosa.
si no nos vais a nosotros, a Necro, que viene con nosotros, lo vais a ver. Más que nada porque va a ser lo que más va a despuntar. O sea, es un gigante de Elbaf. Vamos a llevar literalmente un gigante de Elbaf. Ya lo Efectivamente, veréis. efectivamente. Vamos a llevar el arco de Elbaf, lo vamos a llevar a la Otaku Madrid y también, si todo va bien, a la Comic Con. La vamos- Dice el cabrón, lo dije yo, pero vosotros lo secundaste. Yo soy el diablillo del hombro de los Nakama. Es Desde verdad. luego, desde Es luego, verdad. desde No luego, dijimos que Necro. no lo haríamos. Desde luego. Y que lo he dicho, que vamos a hablar un poquito ya de One Piece antes de finalizar este directo, porque ya Sin vamos a spoilers. tener que finalizarlo, porque ya sabes que yo tengo aquí al niño en casa Sí, no te... y está siendo un poco más complicado. ¿Mm? Que el anime está siendo brutal. Creo que sale hoy el capítulo famoso, ya sabemos cuál. Sí, Por fin la sí, aparición de un Gorosei en efectivamente. acción y cambio de director. Por lo tanto, One Piece está a un nivel, se está, creo que poniendo muy a la altura de Ujú. lo más top. Esperemos que también anuncien película con esto, fíjate lo que te digo, porque a mí también me ha olido mucho a avance de película. Con un cambio de director, yo creo que un director siempre se da mucho a notar también con una película. Puede ser. A ver, sí, yo creo que ya... ¿Cuándo es la última? La de Red. O sea, ya hace La de Red tiempecito que hace salió, 2 años que salió. ¿no? El musical. Que vale, que sí, Sí. que Ado canta muy bien, pero tampoco queríamos tanta canción, pero bueno, en fin. Pero yo creo que sí, ya va siendo hora de una peliculita. Por eso te digo. Y nada, lo del tema del anime ya sabéis hay que verlo porque va a estar muy interesante. Todo lo que Hombre, viene, de hecho, es algo muy guay. Dice, hoy voy a verme el capítulo cenando ahora en el curro a ver si me da ánimo que estoy hasta las quintamas de currar. Normal, negro, normal. Normal, yo te envío mucho ánimo desde las vacaciones. Desde las vacaciones que tenemos alguno menos mal. También. ¿Cómo puede ser tan mamón que yo tengo que currar también mañana? Pues lo siento mucho. No, eso no sonado, lo siento mucho, eso señor te jodes. Pero No, bueno, no, en no, fin. no, hombre, para nada, para nada. Ya me tocará a mí joderme cuando estéis vosotros de vacaciones. Pero ¿tú qué te crees? ¿Que tengo yo de eso? En fin. Hmm. ¿Cómo se notan los que tienen pasta aquí? Uy, ¿Cómo se notan sí, los pudientes? precisamente yo, efectivamente, precisamente. Dice, Mira, Red dice, no cuenta. Sí, es que totalmente de acuerdo. es Red no cuenta cierto. como película, Red, cuenta como musical. Red lo Es único que cierto, nos es dio fue cierto. unos pequeños detalles y algún tipo de teoría que se podría sacar respecto al hacking de observación, etcétera. Pero Tu poquito parte más. favorita de Red es cuando Usopp saca ese hack de observación que ya era hora de que hiciera algo. Pues sí, porque bueno, eso y también la aparición de Shanks por primera vez contra Kizaru. Cuando le dice quieto. Y luego también en el final, cuando le dice échate para atrás, anda bonito, échate para atrás. Mira, Krumble, yo no os conocía hasta hace un poco y he visto por redes de camarote que estuvimos en el mismo evento por la foto con el cosplayer de Ivanko. Anda, Ahí en la va. Japan de Madrid, que yo tengo foto Sí, con. ¡Ah, qué bueno! qué bueno, Buenísimo, Grungol. buenísimo. O sea, estuvimos hablando además un ratito con él y, hostia, un tío de puta madre, Sí, la sí, verdad. además hay gente de 10. Fueron Sí, gente de sí, 10 allí todo el tema de que se estuvieron vistiendo todos los cosplayers de allí, que de hecho la de... de Ivanko, me refiero de ese entorno que por allí estaba. Fueron majísimos, nos apoyaron un montón con el proyecto nuestro. Me Algunos acuerdo que también nos había. escribieron por privado y nos dijeron, luego en redes nos dijeron que les gustaba bastante nuestro contenido y tal. Y bueno, pues ya sabéis que El nosotros chico vamos este que poco a iba poco. de Garp, ¿te acuerdas? Raizor, También. creo que se llamaba. También También, estaba por ahí. cierto, O cierto. sea, muy bueno. Y de Además es hecho, que, el Autoco Madrid estoy seguro que lo vamos a ver, ¿eh? hombre, Porque ellos estoy seguro de suelen que ir. sí. Estoy seguro de que sí. Y además es que, joder, lo bueno que tienes es eso, que vas conociendo a la gente, te vas juntando esas cosillas, es que y ya os decimos que en junio vamos a ser reconocibles, como viene Necro con nosotros. Y dice, tengo unos días libres ahora que sale el nuevo Doom. Será capullo el tío. Adelante, ánimo negro, dale caña, dale caña. Ya ves, la Pero leche que se sí, han lo dado. dicho, lo que decía Krungol, es ojalá y que en algún futuro podamos llegar a ser más conocidos y Mm. bueno, que así que nos pueda reconocer un poco la gente y tal, para poder estar con ellos. Sí, También lo dicho, estamos en crecimiento. Esto es poco a poco, llevamos muy poco tiempo porque realmente un año y medio para todo lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos, a creemos ver, que vamos muy el bien, recurso, demasiado bien. el recurso que menos tenemos, por desgracia, es tiempo, ¿vale? O sea, yo lo reconozco. Estoy un poco escocido con un comentario que me hicieron una vez de deja de hacer comentarios o deja de hacer contenido y ponte a trabajar. Que digo, Ah, a sí, ver.
Trabajo y hago contenido cuando puedo, pedazo de hijo de la grandísima. Bueno, Insertar sí. el pitido aquí. O sea, vamos a ver, no tenemos tiempo para hacerlo, si no podríamos hacer muchas más cosas. Y sin Exacto. embargo, lo que mola es que poquito a poco la gente que nos está viendo, o sea, está guay. O sea, está guay que gente como la que nos está siguiendo ahora, la gente que viene nueva, le gusta este contenido que hacemos. Eso es. Y Mira, sobre todo una cosa que me encanta es que muchos de los que nos comentan, o en comentarios, en vídeos y todo eso, lo hacen muy respetuosamente y me encanta eso, la verdad. por A eso, no Jan, tenemos que banear a nadie. no te tienes que centrar en esa gente porque ya sabes que eso siempre aparecen y Ah, por bueno, sí. desgracia la vas a tener, aunque des en el clavo a todo, siempre vas a tener a alguien así, o sea que ese borrón y Sí, cuenta nueva, como aquel que eso dice. no. Y luego, por ir un momento al chat, lo que dice Krungol dice, la película se podría llamar Good Valley, aunque igual se queda corta para Oh, una peli. Yo estoy contigo, y eso que mucha gente también ojalá. dicen que odian las películas que puedan ser canon de One Piece, y yo creo que no, que Good Valley de hecho sería un claro ejemplo como poder Ujú. hacerla como película porque quedaría muy bien. O sea, al fin y al cabo vamos a ver a bastantes bestias en acción en un Good Valley y eso quedaría Eso te muy digo, bien. eso es. Yo creo que estaríamos viendo en el Prime a muchos de ellos. O sea, Mm, a muchos personajes. O sea, estaríamos viendo en el Prime al propio Rox Roger, Disebek, como Rox, también podríamos ver a Garp. Roger, a Garp, a Hostia, Saifin Garland Garlin. O sea, sería es la que sería la estaría leche. muy bien porque Shirohige incluso también podría decir. Pero por ejemplo, Kaido no, porque Kaido ahí no tenía la fruta todavía, que yo sepa. No, no la tenía, pero es que además tú ten en cuenta que Shirohige en ese momento era cuando se estaba casi dando de tortas con Roger. O Eso es. sea, no estamos haciendo mucho spoiler por si acaso sigue por aquí este compañero que estaba en Dressrosa, pero joder, o sea, un God Valley sería la Sí, leche en como película. película. Lo que pasa es que quizá Krungol tenga razón de que podría incluso quedarse corto para una película. Exacto. Ojito. Dice, bueno, dice lo de Necro. Yo recuerdo el palo estabilizador para grabaros que tengo algo de Parkinson. A ver, intentaremos llevar medios para que se nos grabe y se nos vea bien, aunque Exacto. ya te digo que en mi caso el aspecto físico es lo de menos. Bueno, Eso, eso lo aporta CEMAC. sí, claro. Dice, Al al que que no no sea sea buena bueno. gente, golpe de haki. Pues Eso, sí. eso es, eso es. Eso O golpe siempre de va a remo. ocurrir, siempre va a ocurrir. Pero sí, sí, Good Valley, sin duda alguna, vamos, eso en película debería ser la leche. A mí, yo también apuesto por eso, Krungol. Yo ahí, si sacan God Valley en película, yo voy al cine a Que verla. pregunta ahora que has dicho eso. ¿Tú crees que Hmm. realmente Roger estaba en su prime contra Sebek? Porque piensa que ahí Que si estaba en Sebek, Supreme. sí, Hmm. porque ahí piensa que Shirohige no estaba al mando. Y luego Shirohige en realidad era el rival a batir de Roger, entre los dos. Una pregunta que te hago porque ahora mismo no me acuerdo. ¿La cicatriz que tenía Shirohige la tenía cuando peleó contra Roger? Creo que sí. Ujú. Creo que, Entonces, yo creo que Roger ahí no estaba en su prime. que Roger no estaba en su prime, ¿verdad? Ujú. Por eso necesitaba la En ayuda God de Valley Garp. no estaba en su prime y por eso seguramente necesitaría la ayuda de Garp. Puede ser, puede ser, Hmm. puede ser, puede ser. Que, joder, lo de Garp en su prime tiene que ser una bestialidad absoluta. Pero Bueno, bestialidad. bueno, Sin hacer spoilers, ¿vale? bueno, vamos. Oiga, necesito... Vale. Giner, ¿qué pasa? Cuenta, Keiner. Adelante, venga, aquí te esperamos. ¿Para qué me ayuden a mí? Dime, mientras yo sujeto aquí al titán que no Oye, entre pasa que- dentro del directo. Cuéntanos, Keiner, ¿qué te podemos ayudar? Vamos a dejarle escribir. A Si lo es que... dinero, no, no tenemos, ¿eh? Sí. Si No, es una... vamos a olvidar mientras estamos en esta parada lo mismo de siempre, lo que a mí me gusta decir, que por favor le Ujú. deis un fuerte like, que compartáis nuestro contenido y que os suscribáis a nuestro canal. Importantísimo activar esa campanita de notificaciones y ya sabéis que nos podéis seguir por el resto de redes que tenemos los links en la descripción. Y Muy en nuestro importante. Discord y todo. Y además, aprovechando, también, Jan, quiero decirte que vamos a ir de aquí a nada cerrando el directo. Vamos a ver si Keiner nos Ujú. comenta algo que nos ha dicho para que me ayuden a mí. Espero que no sea un troll y que nos quede aquí esperando sin que no nos diga nada. Que no, es broma, hombre, Keiner. Que nos quede aquí, estamos esperando. Y luego, ya después de eso, yo creo que vamos a tener que ir cerrando. Porque ya sabes que yo no me encuentro en Sí, mi. sí, no estás en tu prime. Exacto, En cuanto a no localización. estoy en mi prime. Y por lo tanto, me reclaman. Me reclaman. Sí, Vamos a ver qué además, nos dice Keiner.
llevamos un ratito aquí y oye, no ha estado nada mal de No, está muy decirlo guay. que, joder, ha habido bastante participación y oye, lo de vernos en algún momento de Krungol en alguno de estos eventos, pues oye, Por cierto, y permíteme, Jan, antes de nada, sí, también capítulo 1148, recordad, si sale esta semana que viene, tenemos directo el domingo siguiente. eso es. Los auténticos Nakama, dice Necro, los auténticos Nakama dan like y una sub. Os visitaré bancos por las noches. Eso es, di que sí, os mandamos al Ivankov de turno. Hostia. O sea, cuando yo era joven, ¿vale? Que empezaba el Facebook y estas cosas, las cadenas estas de mensajes en Messenger. Antes te visitaba pues la típica niña muerta y todo eso, el típico espectro. Ahora no, ahora te visita Ivankov. Hostia, me parece la mejor forma de Bueno, decir, hazlo o te. Si Ivankov llega para ayudarme a mí a poder ir saltando por el cielo, entonces yo quiero que venga. Mm. También a una ayuda muy importante, también hace contenido de anime de Hikarino. ¿Vale? Perfecto, Pues perfecto. habrá que seguirle y verle un poco, Claro, por ¿no? supuesto que sí. Hombre, Eso es, porque Keiner, eso es follow tuyo, por ¿no? follow, ¿no? Entiendo que es Entiendo que ese tuyo. eres tú, Keiner. Déjalo en los Co- comentarios y ya está. Y ya, no Claro, o dejes sea, link, ¿eh? Link no, porque están prohibidos los links. No dejes sí, ningún tipo de links. Pon el nombre y nosotros le echamos un vistazo. ¿Vale, claro. Keiner? Sin ningún problema, vamos. Faltaría Hombre, más. una cosa que hemos aprendido nosotros siendo así como poquita cosa es que siempre cualquier ayuda es bien recibida. Exacto. Y sobre todo, así al ser pequeños, al principio cuesta mucho despegar y se agradece siempre cualquier ayuda. Es para una tontería, pero no, es que bueno, una sub o un like no hace nada. Sí que lo hace, Mira, sí dice que lo Garp hace. seguro que sí. Roger, dice Krungol, perdona. Garp Mm. seguro que sí. Roger sí me da más dudas sobre si estaba en su prime. Yo es que creo que no estaba en su prime. Mm. Es que Yo creo que no. lo llevo pensando un buen tiempo y digo, es que yo creo que la verdadera batalla de Roger era con Shirohige y no con Sebek. O sea, con Sebek sí que estaba en su prime. O sea, ahí sí que Mm. Sebek era el candidato a más no poder. Y yo creo que por Sí, eso necesitó Roger la ayuda del propio Garp, porque él solo claro. todavía no era capaz de poder derrotar a un pirata como él, o más bien a esa tripulación tan grande. Creo que estaban ya en ese salto, ¿no? Pero yo creo que el Mm. prime total que lo tuvo fue cuando ya Shirohige se alzó al mar con una tripulación él, por su cuenta. Yo creo que sí. Aquí tiene el nombre él y yo tuvimos... Ah, aquí tiene el nombre él y El yo tuvimos nombre. una pelea. Bueno, a ver, siempre es verdad que puede suceder, pero bueno, si hay que apoyar a quien haga falta, se apoya a quien haga falta. Tú Exacto. tranquilo, Keiner, que para eso estamos. Exacto, exacto. Y lo dicho también, yo creo que vamos a terminar este directo. Ya sé Mm. que ha sido más cortito, pero es que es porque yo no me encuentro, lo vuelvo a repetir, en mi zona de confort y tenemos que cerrar ya el directo. Lo dicho, domingo, semana que viene, nos vemos con el directo de One Piece. Esta Ujú. semana voy a intentar convencer a Jan a ver si es capaz de volver a lanzar otro directito por aquí, a ver si él se atreve, porque él sabe que muchas veces no lo podemos lanzar precisamente entre semana por horarios míos, que es un poco más complicado del tema de con el niño, porque tengo un niño muy pequeñito, pero esta semana yo creo que si él se atreve puede que nos metamos en un directo. No me quiero comprometer del todo, ¿vale? Incluso puede que lo Ujú. probemos con Twitch, abriendo en ¿Os Twitch. estáis dando cuenta de cómo me está picando? Porque me está picando. No, a ver si se atreve, a ver si se atreve. Exacto, O sea, exacto. ¿qué te Yo te crees? la ¿Que dejo conmigo caer y que decida Vamos a el ver, ¿qué te crees? público. ¿Que conmigo funciona lo de no hay huevos? Y Pues que que sepas decida, que sí, claro que funciona. y que decida el público. Entonces, lo dicho, si no, sí o sí, fin de semana Domingo. que viene, domingo, tenemos directo, como siempre. Si todo va bien, a las 6:30 tenemos nuestro directo reaccionando al capítulo 1148 del manga de One Piece. Para la gente que sigue el manga. Y yo creo que vamos a... Y ahora creo que... Vale, perfecto, Keiner. Ahora le echamos un vistazo, ¿vale? En cuanto Eso es. cerremos. Lo dicho, muy importante.
lo primero de todo, muchísimas gracias para todos los que os habéis citado en el directo de hoy. Es un placer, otra vez, vuelta a tocar charlando. Vamos a tocar más veces, yo creo que esta sección que también mola, Hmm. no siempre tener que hablar de One Piece, sino que ya sabéis que nosotros hablamos de otros mangas y otros animes, especialmente Bueno, si también le solo fueran damos. mangas y animes, chaval. Exacto, también le abrimos hincapié a Dragon Ball. Y por cierto, para los que normalmente ya nos seguís más a menudo y para los nuevos también, ojo, ¿eh? Y también esto se lo dejo caer a Evox y a Spotify, para la gente que nos escucha allí. Que por favor nos digáis si queréis, porque tenemos pensado abrir unas nuevas secciones hablando de películas y de series, pero siendo mucho más críticos y abriendo con otro nuevo canal. Si queréis que comencemos a hablar de eso, por favor, dejárnoslo saber también en los comentarios, si os apetece, por si también vosotros creéis que estaría guay hablarlo, porque habría mucho que podríamos dar caña en eso. Y si no, pues nada, lo dicho, que vamos a cerrar. A nuestro aire. Como siempre, para el nuevo que llegue, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale un fuerte like, activa la campanita de notificaciones, el camarote Roger, links en la descripción y si no, también en el propio Exacto. directo lo estáis viendo, que lo estamos mencionando constantemente, y uniros a la comunidad de Discord, que ahí podemos seguir comentando de todo. Y nada, lo Ahí dicho, está. yo creo que vamos a cerrar ya este directo. Sí, yo Vuelta creo que ha otra estado bien por vez. hoy, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, que ha sido todo un placer. Jan, si quiere decir algo, No, suscribíos, un like. Ya sabéis que estamos aquí para vosotros en nuestro Discord también, si queréis comentar cualquier cosita. eso es, Ahí todos los comentarios son bien recibidos. A veces tardamos más, a veces tardamos menos en contestar, pero estamos siempre pendientes. eso es. Y nada, que lo dicho, chicos, que si todo va bien, vamos a ver si esta semana podemos hacer directo entre medias y si no, nos vemos fin de semana que viene, domingo que viene, reaccionando al último capítulo del Eso es. manga de One Piece 1148. Un saludito y nos vemos para la siguiente. El camarote de Roger. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.